Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, sin ninguna duda, hoy el gobierno de España ha pactado con un golpista prófugo el reparto por todo el país de eso que se llama menas, es decir, menores o supuestamente menores, luego le explicaré por qué, emigrantes no acompañados. Bueno, básicamente el reparto consiste en lo siguiente: quitárselos a Cataluña para repartirlos por el resto del país, particularmente en Madrid y Andalucía, particularmente desde el punto de vista numérico, cuantitativo, pero cualitativamente hay regiones como Asturias o La Rioja que se van a encontrar de repente con una afluencia para la que no están preparados. El PP ha protestado y entonces el gobierno se ha puesto pues muy herido, porque es fascismo. O sea, si Puigdemont no quiere menas en Cataluña, eso es un ejercicio de progreso. Pero si el PP no quiere menas en sus comunidades, entonces es fascismo. Bueno, ya sí estamos. ¿Y sabe usted qué le digo? Estoy hasta la coronilla de toda esta hipocresía. Hasta la mismísima coronilla. Vamos a ver. El 94% de los llamados menas sabemos que son todos varones. Bien, por las pruebas de edad sabemos, cifras del gobierno canario, que más del 50% sistemáticamente son mayores de edad, cifras del gobierno aragonés, el 90% son mayores de edad. Sabemos también que la inmensa mayoría son marroquíes. Marruecos es un país que no tiene un problema de natalidad, tiene una tasa del 2,3, una cosa así, que es ideal, una tasa de reposición ideal. No tiene un problema de paro estructural, no tiene un problema de miseria, se van a gastar un montón en el Mundial y se lo están gastando en armas. No hay un problema de miseria en Marruecos que obligue a España a acoger supuestamente niños que vienen de Marruecos para acá. Si me dijeras que vienen, no sé, del medio del Sahel, pero no. Si un niño español, un menor de 17 años español aparece en Francia y rompe una cristalera, la policía lo coge y lo trae a España, a su casa. ¿Por qué con Marruecos eso no puede ser? ¿Por qué? Luego la cuestión de la edad, vamos a decirlo con toda claridad, es que es evidente. Incluso los que son menores de 17 años se vende la historia de que son vulnerables. Yo no sé usted, que seguramente es más joven que yo, pero yo con 17 años tenía uniforme, era soldado de la División Acorazada Brunete y tenía un fusil CEDME maravilloso, y un subfusil Z70 y unas granadas de mano que tiraba con cierta destreza. Qué vulnerables con 17 años, por Dios. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué no cuentan la verdad? Sencillamente no caben. No caben porque llegan aquí y no tienen trabajo. ¿Sabe usted cuál es la edad media de los menas? Es 20 años. Porque administrativamente todos los extutelados entran dentro de la misma categoría. Así que la edad media de los menas son 20 años. O sea, ¿esto qué locura es? ¿Por qué lo hacen? Todo el mundo sabe por las cifras policiales que hay un problema objetivo de delincuencia. Y es lógico, porque es gente que tiene una edad y ni oficio ni beneficio. ¿Qué hacen? Bueno, no se puede decir. ¿Sale la noticia? Es lo que hay detrás, es por lo que nadie los quiere en sus barrios, como es lógico. Pero no se puede decir porque eres fascista. Hombre, ya está bien. Ya está bien de tanta hipocresía. Y ya está bien particularmente de esas almas sensibles que se suben por las paredes con la cuestión de la protección a los menores vulnerables cuando ellos en sus barrios no los van a tener. ¿Y de los de aquí se preocupa quién? Bueno, y sí, efectivamente, y lo peor de todo es que encima todo esto lo decide Puigdemont. ...21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Nosotros vamos a empezar... Mira, vamos a hacer una cosa. Primero los titulares. Y después, desgranando, vamos a empezar a contar cositas. Ahí van. Bueno, vamos a empezar por el tema de la corrupción, claro. Aparece un testimonio de un empresario que señala a Santos Cerdán como testaferro de Ábalos. Le recuerdo, Ábalos, primer número 2 del PSOE con Sánchez, Santos Cerdán, segundo número 2 del PSOE con Sánchez. Aquí hay un problema. A lo mejor no es Sánchez, no lo sé. Igual no tiene la silla. Esa gente llega a Ferraz, se sienta y la silla se apodera de ellos. Pero ojo al asunto, que esto acaba de empezar.
Vamos a hablar de agua porque están las redes sociales llenas de gente diciendo que están desembalsando. Y tenemos el pantano, tenemos el embalse al 60%, solo al 60%, al 70%, ¿por qué sueltan el agua? Luego llegará el verano y llevará más sequía. De hecho, ya hay titulares de periódico que dicen, no se engañen, que no les engañen sus ojos, porque aunque llueve mucho, la sequía no se ha marchado. ¿Aquí qué está pasando exactamente? Tendremos hoy a Alex Lahain en la mesa para hablar de este asunto. Y además del agua vamos a hablar del vino, porque si usted no se ha enterado, en este momento el vino de Rioja está atravesando por una crisis como no había conocido jamás. Evidentemente no solo el vino, los viñedos, todas las explotaciones, todos los trabajos asociados. Es terrorífico, pero terrorífico de verdad. Tendremos hoy aquí a Héctor Aracid, persona que lleva 30 años trabajando en el mundo del vino, específicamente además en Rioja, para que nos cuente esto que es una tragedia. Es una tragedia, entre otras cosas, por la política europea, pero para la política europea trágica, la de sus socios exteriores. Se han sacado ayer no sé cuántos millones de euros para dárselos a esa gente tan simpática de la barbica que ve usted ahí, a los yihadistas sirios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos los europeos que pagar el régimen yihadista de Siria? Por cierto, acaba de desembolsar también no sé cuántos millones de euros al gobierno racista de Sudáfrica. O sea, la Unión Europea, ¿qué está jugando exactamente? Bueno, lo comentaremos. Y dice usted, ¿y no van a hablar de tribunales hoy? Hombre, que sí vamos a hablar. De hecho, vamos a empezar por ahí. Era una comparecencia, por otra parte, anunciada, la de los abogados de Liberum esta noche aquí en este programa, en El Gato al Agua. Sabe usted que vienen frecuentemente a contarnos, porque ahora mismo, para orientarse en el gigantesco laberinto que tenemos en España, en materia de corrupción, etcétera, o sea, o vas reactualizando la información con cierta periodicidad, o si no te pierdes. Así que aquí tenemos don Alexis Aneas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Nandi Cuevas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Inmaculada Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena en nombre de todos los espectadores. Estáis haciendo un trabajo formidable. Si no fuera por vosotros, no estaríamos enterándonos de nada. Ya hemos visto además que es lo que el gobierno pretende hacer, de limitar lo más posible la presencia de acusaciones populares, para que nada quede sin castigo. Así que no sabemos si queda todavía algún juez en Prusia, como decía el famoso dicho, pero abogados sí. Por ejemplo, esto, sinceramente no sabría por dónde empezar. Bueno, quizá por el asunto de las maniobras para entorpecer todo esto, ¿no? Y en particular esa de unificar las acusaciones populares, al mismo tiempo que existe la presión mediática para eliminarlas, unificar alguna de ellas en el Partido Popular, por ejemplo. ¿Esto claro. cómo ha sido? Pues desde el mes de marzo, abril, que la Asociación Liberum se personó en el conocido caso como el caso Koldo, de manera con plena libertad hemos estado actuando y trabajando el resto de acusaciones, pero para el mes de julio del año pasado, en cascada se decide que había que unificar todas las acusaciones populares en una sola. Desde la asociación planteamos que como mínimo se deberían de plantear, puestos a unificar, dos unificaciones, porque veíamos claramente dos intereses bien diferenciados. Pero es que se desgaja parte del caso Koldo al Tribunal Supremo en relación con el exministro Ábalos, y su señoría del Tribunal Supremo, el magistrado de instrucción, in limine, plantea la unificación, y además con la condición de que no teníamos acceso a ninguna de las declaraciones en vivo de testigos o de investigados, ni a recibir las notificaciones vía procurador, como hasta ese momento lo estábamos realizando. Este efecto es mimético en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, se hace también, y en el número 5 también. Entonces, desde la asociación decidimos, igual que otras muchas acusaciones, recurrir en reforma y en apelación esas decisiones, y finalmente no hemos visto abocados porque la última resolución ha sido del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo consideró que las unificaciones eran correctas. No quiero hacer una valoración del contenido y del tono del auto de su señoría,
pero hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque consideramos que se vulnera la tutela judicial efectiva al derecho de la asociación y del resto de las acusaciones populares a acceder a la jurisdicción con todas las garantías y en igualdad de armas. Por una razón muy sencilla, José Javier, y con esto termino. Cuando uno es activo en la acusación, ve a tiempo real lo que dicen los testigos y los investigados. Ahora no. Dependemos de la buena voluntad del que ha sido designado, en este caso el Partido Popular, o de que nos transmitan el procurador de turno la información. Siempre vamos a rebufo, nunca vamos a tiempo real, y consideramos que esto atenta a esa tutela judicial. Y también porque los intereses son obviamente contrapuestos. Un requisito sine qua non para que las acusaciones puedan ser unificadas es que tienen que tener un mismo interés. Y no basta invocar el interés de encontrar la verdad. Sí, la verdad y la justicia y la belleza. Porque es como quiero buscarla. Efectivamente. Y es evidente que hay intereses contrapuestos. Bueno, esto es una cosa que usted tiene que saber porque seguro que no la sabía y como además parece que es muy técnica, pero es fundamental. ¿Por qué? Pues porque significa limitar muy ostensiblemente la capacidad para que nos enteremos de lo que está pasando. Claro. Ahora, lo que está pasando, vamos a ir por partes y sinceramente aquí no sé muy bien a quién atribuir la palabra porque, claro, lleváis muchas cosas a la vez, ¿no? El tema corrupción, por ejemplo, que además a su vez es un archipiélago francamente complicado. Minuto y resultado, o sea, ¿cuál es ahora mismo la situación de los casos? El tema corrupción es que lo hay en todos los sitios, de todos los tipos y de todas las edades. Empezando por el caso Koldo, que empezó con el tema de las mascarillas, que empezamos por la base de las mascarillas, a saltar todo lo que ha saltado, que ni en nuestros mejores sueños nos imaginamos nunca que íbamos a encontrar lo que encontramos. O sea, el movimiento de dinero que se ha manejado y vamos a decir que se ha hurtado incluso a los españoles, porque al final los que pagamos somos el ciudadano de a pie. De ahí, entre otras cosas, nos consta que hay enormes cantidades de mascarillas que si alguna vez existieron, nadie sabe dónde están. No se sabe dónde están. Pero el dinero sí se pagó y tampoco nadie saide dónde está. Tampoco nadie sabe dónde está. Es que es una cosa... Pero el tema de corrupción es que, partiendo de ese caso, si saltamos hidrocarburos, claro. es que es patético, porque vamos a ver, nosotros pagamos el IVA, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero ellos no pagan el IVA. Y con el tema, por ejemplo, de las personas que van mañana a declarar, esto es una cosa que a mí se me ocurrió hoy, porque comiendo en un bar aquí en Madrid, me lo comentó el propietario. En España está limitado el pago en metálico a la cantidad máxima de 1.000 euros, es decir, tienes que pagar 999 euros. Más de 1.000 tienes que pagar con tarjeta o transferencia. Parece ser, por lo que me dijo a mí el señor de bar, que ni siquiera pueden pagar en cheque. Pero resulta que según dos personas que ya han declarado, que hicieron un vídeo y lo han declarado públicamente, que mañana irán y lo ratificarán, entendemos que ratificarán o no, se pueden llevar 90.000 euros en billetes en bolsas de basura a la sede de Ferraz. ¿Cómo es que para nosotros 1.000 euros no, pero para ellos 90.000 euros sí? Que se están riendo en nuestra cara. Que es la declaración de Carmen Pano, efectivamente. Exacto. Sí. ¿Que habla mañana, me dices? ¿Presta declaración mañana? Sí, mañana presta declaración las dos señoras, madre e hija. Madre e hija, sí, un follón ahí importante. La madre ya lo hizo público en un... Exactamente. Sí, aquí lo estuvimos contando de más, efectivamente. Bueno, eso va por... Eso una cosa... Bueno, y si seguimos al tema del hermano de Sánchez ya... Bueno, esta es la última, sí, además, pero esto hay novedades, ¿no? Porque ahí les han pillado enteramente con el carrito del helado, ¿no? Es decir, ya es una obviedad que el puesto se había creado ex profeso para ellos, porque también para el muy mejor amigo, ¿no? Bueno, se ha propuesto por la jueza y muy bien la declaración el día 25 de estas personas. Volver a declarar con calidad de investigado para aclarar todas estas diligencias que se están probando, presuntamente, para aclarar la situación.
Es terrible. Es que si empezamos por temas de corrupción no acabamos. No vamos a acabar nunca, pero para saber cómo estaba el asunto, o sea, hidrocarburos se ha convertido en la estrella, digamos, del asunto, claro, por la mafia vinculada a la cuestión, por la cantidad de dinero que se ha movido, por la cantidad de ministerios a los que salpica también, ¿no? Sí. Y por la constatación obvia de que hacía falta, por lo menos la connivencia, no digo la complicidad, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria, mínimo, para poder desarrollar ese... Por lo menos hacer la vista gorda, sí. Claro. Hay un tema que, a colación de las mascarillas que decía la presidenta, el 5 de marzo, creo recordar, en el procedimiento que se lleva en el Tribunal Supremo, en relación a la causa especial, declaró la expresidenta de Adif. Sí, y hay algo que no nos cuadraba mucho en la asociación, lo estuvimos hablando, porque de los 5 millones de mascarillas que se habían encargado, que se habían destinado a ese menester, solo llegaron, según la declaración de ella, 300.000. Seguimos pensando dónde están las mascarillas. Eso es. Esa es nuestra pregunta desde el principio del procedimiento. Esto es muy importante, no porque de repente vayamos a encontrar un gigantesco alijo de mascarillas, sino porque el dinero sí se pagó. Eso es. Exacto, claro. exacto. Y está... Bueno, a ver por ahí. Y además es el rizo del rizo, porque en la auditoría que hizo el Ministerio, esa partida de 5 millones de mascarillas de Adif, se decía que solamente faltaban al barane de 1.400.000 mascarillas, si la memoria no me falla. Pero ahora la última declaración es que solo recibieron 300.000. Entonces, en realidad, faltaban 4.700.000 mascarillas. Algo no cuadra. Y estamos desde la asociación decididos a presentar una diligencia al respecto. Bueno, así está el asunto de las mascarillas, que hay que es muy importante recordar que todo empezó por aquí. Y precisamente investigando esto, de repente salta, plum, una trama acostumbrada a hacer estas cosas, y esto va engordando, pero que sepa usted, para tener los puntos de referencia. 2, cambiemos de tema y nos vamos a Valencia, porque vosotros os personasteis en Catarroja en este proceso que mucha gente me da la impresión de que no ha terminado de entender exactamente qué es lo que juzga, porque está pidiendo que imputen a Amazon, pero no es imputable en este caso. En este caso, de lo que se trata, como bien has dicho, nos hemos personado en el número 3 de instrucción de Catarroja, la asociación como acusación popular, y también vamos acompañando a una víctima que perdió a 3 familiares cercanos, y entendemos que se tienen que depurar esas responsabilidades. La jueza tiene ahora el apoyo de varios fiscales y entendemos que con las investigaciones que se están llevando a cabo van rápido y creemos que se puede sacar algo de verdad ahí y depurar esas responsabilidades que no depende, como bien dice, ni de PP, ni de PSOE, ni nada, de personas que han actuado de la forma que sea y que se sepa realmente lo que ha ocurrido. Vale, pero Inmaculada Jaén, una cosa, vamos a ver. Cualquier observador que haya visto el proceso mínimamente, lo que ha constatado es que ahí todo el mundo lo hizo mal. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ministerio de Transición Ecológica, después, efectivamente, la Comunidad Autonómica y después el Gobierno con los servicios de emergencia que tenían que haber funcionado y que no funcionaron. Lo de Catarroja está muy sustanciado en la responsabilidad autonómica, nada más. Sí, realmente, además, se han inhibido otros juzgados que hay procedimientos abiertos y a favor de Catarroja, digamos, para que los procedimientos se unan todos allí, porque tienen una misma causa y bueno, las víctimas también son de varias localidades y realmente no sabemos todavía si se puede ampliar el ámbito de responsabilidades, porque todavía estamos en un proceso de instrucción. O sea que la juez sí que podría, por tanto, ampliarlo. Por supuesto, sí, por supuesto. Claro. Sí, porque además ha citado a alguien, a alguna persona de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la Confederación no es de la Comunidad Autónoma, No, es de la Gobierno Central. Están citadas como investigados. Sí, están citadas como investigados. El 1 de abril están citadas. Recordará usted, porque lo contamos aquí, que había 2 comunicaciones muy singulares, tanto de la AEMET como de la Confederación. Por parte de la AEMET, esa conversación de la que se deduce que había que levantar la alerta, luego ellos dicen que no, pero bueno. Y de la Confederación, un comunicado que luego hicieron otro comunicado para decir exactamente lo mismo, diciendo que era lo contrario. Y ya veremos cómo acaba la cosa. En fin, es todo un poco de locura, pero alguien tiene que dar explicaciones, efectivamente. O sea que eso sigue abierto y podemos ver... Claro, en todo caso, Mazón no es imputable allí, ¿no? Tendría que ir al Supremo. Estaría al TSJ. Persona al TSJ. Al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Sí. Claro. Pero yo quiero poner el acento desde la asociación
En esta fase de instrucción creemos que ahora mismo lo importante son las víctimas, porque todavía estamos en el recuento. Claro. Y puede haber muchas sorpresas. Esto es muy interesante esto que dices, porque es lo que dice todo el mundo de allí. Es decir, aquí han dado una cifra de, bueno, no discutimos que esa gente efectivamente ha fallecido, pero aquí faltan nombres, aquí falta de todo. Y hay de todo también. Aquí teníamos otro día una señora que decía, vaya, mi marido es que lo han dado que se murió 2 días antes, y no. Desde la asociación se están haciendo investigaciones y creemos que todo esto aún es pronto y hay que madurarlo, pero realmente la línea que estás comentando es la que nosotros defendemos y sin decir todavía nada vamos a intentar que todo esto salga a la luz porque están quedándose olvidados y están sufriendo mucho. Creemos que se merecen una oportunidad de hablar y contemplar las pruebas reales que tienen que haber. Claro, porque poner el acento o el foco ahora mismo en los responsables administrativamente hablando, es distraer de lo importante que son las víctimas. Entendido. Entonces, queremos hacer la investigación exhaustiva, colaborar con su señoría para averiguar realmente la fotografía de lo que aconteció, que volvemos a pensar que puede haber sorpresas y en breve sobre esa fotografía, y después vendrá el momento de dirimir la responsabilidad de mayor o menor grado de una administración y otra. Pero desde la asociación ahora mismo invocamos a las víctimas, que todavía hay algunas silenciosas, que se pongan en contacto con la asociación Liberum para que nos ayuden a hacer esa fotografía real de lo que sucedió. No, y si este programa sirve para algo, para que alguien se anime, es fundamental, porque, vamos a ver, para calibrar la culpa es absolutamente fundamental poder calibrar exactamente antes el daño. Y eso es el número de víctimas, entre otras cosas, claro. Por supuesto. Bueno, y luego está lo de Fauci, que esto ya sí que me tiene fascinado, porque vosotros en un paso más allá, como no tenéis bastante con Koldo, habéis dicho, ahora vamos a por los americanos también. Bueno, a por los americanos y a por Tedros y a por... Bueno, mire, hace solo unos pocos meses todo esto parecía una locura y toda esta gente estaba, como nosotros por otra parte, en el campo de los negacionistas. No sé, ahora el propio Congreso de los Estados Unidos ha publicado el informe. La cosa es evidente. Pero claro, convierte eso luego en... ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo podéis...? Quiero decir, físicamente, ¿cómo se persona uno en una causa así? ¿Que es universal? Anunciamos en esta misma casa, ¿no? Sí. La querella que se presentó con 366 páginas, miles de páginas de documentos adjuntos sobre el origen de la pandemia, las medidas restrictivas que se tomaron, que de acuerdo con la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en su subcomité de investigación sobre el COVID, después de muchísimo tiempo de declaraciones, correos electrónicos volcados, de teléfonos, etcétera, se demostró que casi todo lo que nos habían contado era totalmente mentira. Esa querella se interpuso, la Fiscalía respondió. La Fiscalía, en un escrito muy respetuoso, ponía por un lado en valor el documento de la Cámara de Representantes definitivo de investigación, pero, dicho con todos los respetos a su señoría, al Ministerio Fiscal, comentaba que no se había aportado nada nuevo, cuando el propio informe decía que se había aportado como elemento nuevo las 521 páginas del informe de la Cámara de Representantes, otro informe que aportábamos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, otro informe que aportábamos del Senado de los Estados Unidos y hasta el famoso proyecto de FUSE, con la figura en la portada que se puso en esta casa con los soldados americanos y los murciélagos volando, ¿no? Es evidente que se habían aportado elementos novedosos y hicimos un escrito de alegaciones al respecto. El Tribunal Supremo respondió muy respetuosamente en su auto, no hace referencia a lo que el Ministerio Fiscal dijo respecto de que no había nada nuevo, solo que entendía que algo así como que qué más da el origen de la pandemia, sino que lo que se hizo con buena voluntad, básicamente, ¿no? Sí. Pero para nosotros es muy importante el por qué. Claro. Porque si fue un arma biológica, militar, lo que nos atacó, ¿cómo queda igual? En la querella nosotros solicitábamos que se le requiriese al CNI que aportase toda la documentación que tenía al respecto. Y no es nada descabellado, es lo que hizo la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con la CIA. Y lo tuvo que hacer varias veces, hasta que la CIA respondió. Y la CIA
dijo que probablemente había sido la fuga del laboratorio de Wuhan, donde, casualidad, había una ONG que se dedica a hacer experimentos militares de armas biológicas con dinero de los Estados Unidos. Entonces, hemos presentado recurso de súplica al auto del Tribunal Supremo, pero adelantamos que nuestro objetivo, como dijimos la primera vez, no es quedarnos aquí, es terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, después de que Trump haya decidido, a ver si lo consigue, no lo sé, anular los indultos preventivos de Biden, hay que recordar que Fauci estaba ahí dentro de esos indultos preventivos, de manera que, mira, ahí ha quedado de repente una cosa abierta. Pero a Tedros, ¿cómo se llega? De la OMS, quiero decir. Pero que en tema de Fauci, creo que Nandi tiene algo interesante que decir sobre el indulto. Cuenta. Y la firma del presidente. Bueno, prácticamente está constatado ya que no era la firma de Biden. Exacto. Entonces, si no es la firma de Biden, eso no tiene valor ninguno. Claro, lo que está constatado es que es la firma hecha con el autopen ese que llaman, ¿verdad? Que es un aparatico que te reproduce la firma perfecta. Por eso tú superpones las firmas y todas son exactamente iguales porque están hechas con la misma máquina. Claro, exacto. Ya. Pero realmente la firma no es... ¿Eso le restaría validez? Yo entiendo que sí, que se le restaría validez. De hecho, si no está firmado por Biden, tienen que estar invalidados ya. Incluso independientemente que Trump le firme la invalidación, ya deben ser ellos invalidados. Entendido. Porque no están autorizados por el presidente de Estados Unidos. No sabemos por quién. Pero hay algo más todavía más curioso, que uno niega la mayor. ¿Para qué necesita este señor un indulto preventivo con carácter retroactivo? Es evidente, Y además, claro. con carácter retroactivo desde el año 2014, porque si los espectadores no lo saben, no es el indulto a partir de 2020, no. El Esto es muy indulto es a interesante partir del señalarlo, 2014. porque si yo no recuerdo mal, es la fecha en la que Obama prohíbe en los Estados Unidos los experimentos con ganancias de función, pero Eso es. autoriza que se vayan fuera. Y entonces cuando los americanos se marchan a China, con gran alegría de los chinos, para hacer este tipo de experimentos allí, en Wuhan y todas aquellas cosas. Claro, o sea, si usted le han contado que eran los chinos que son comunistas y nos quieren muy mal, no es eso. O sea, los chinos nos quieren muy mal, pero no era porque fueran comunistas, sino que eran empresas norteamericanas que se marcharon allí a hacer lo que ya no podían hacer en suelo norteamericano. Eso es, en su país. Entonces fueron a Wuhan entre otros, que también se comenta que también estaban trabajando en laboratorios en Ucrania, que me lo creo además. El tema es que desde 2014 algo tiene que haber ahí desde 2014 para que quieran... O sea, precisamente esa fecha, ¿verdad? La que Eso es, para que quieran indultarlo desde esa fecha. O sea, que algo más hay antes de 2020 que todavía no sabemos, pero que imagino que y el hecho conoceremos. de que en la querella pusiéramos como querellado al director de la OMS no es por casualidad. Es que en ese informe de 521 páginas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aparece toda una serie de comunicación entre los representantes de salud de ese país con la OMS, entre otras cosas para frenar la información de que se pudiera saber que probablemente el origen era del laboratorio de Wuhan. Y deprisa y corriendo se inventó el relato de un estudio científico que se hizo en horas, que Fauci nunca leyó y que hizo público esa semana en la Casa Blanca, llamado Origen, para decir que había que descartar la fuga de un laboratorio y que era un reservorio animal, etc. El chino primigenio, ya sabe usted aquello del murciélago, el pangolín y el chino primigenio, que nunca apareció porque nunca existió, seguramente. Posiblemente. Joder. Hombre, era buena idea para no depurar responsabilidad de que fuera natural, ¿no? Efectivamente, no vas a jugar a un pangolín. Pues, Claro. pues ahí estamos. La duda que tenemos muchos, entre los que yo me encuentro también con esa duda, es, ¿fue una fuga casual? Que eso es lo que seguramente jamás averiguaremos. ¿O fue una fuga...? Fue una fuga deliberada. Provocada. Bueno, una pregunta os voy a hacer de un tema que hasta donde yo sé vosotros no lleváis, pero sí que me interesa mucho vuestra opinión forense, y si no forense, ciudadana, que es el mogollón de las residencias y de los ancianos muertos en residencias. Sí etcétera. lo hemos llevado. Sí, hemos llevado, sí. Sí lo hemos llevado Joder, pero porque no en la sabía. querella aparece, Ajá. Sí. en la primera denuncia que pusimos también, pero volvemos a hacer la misma valoración. Primero son las víctimas Sí. y después ya habrá tiempo de ver las responsabilidades. Solo un pequeño matiz. Como tú sabes, nuestra asociación es apolítica,
somos transversales, hay personas de todo perfil ideológico o sin ideología, pero honestamente tengo que mencionar que algunas de las directrices que se dicen que se implementaron en algunas comunidades autónomas de manera desafortunada, con honestidad he de decir que eso viene del gobierno central. Es que lo hemos dicho, perdóneme usted que me dilate un poquito con este tema porque para nosotros es muy importante, porque nos llamaron de todo por contarlo. Es que aquí vino Nuria Val, a la que desde aquí mandamos un beso, por cierto, con el papel del Ministerio de Sanidad. Entonces, si el protocolo es este, es el Ministerio de Sanidad quien ha mandado esto, que asombrosamente después, sin embargo, se atribuye a las comunidades autónomas como si hubiera sido cosa suya. Y no, efectivamente no. Puede ser que haya habido más celo o menos celo en algunos centros, pero eso es otra historia. El triaje color negro venía el documento del gobierno central, del ministerio. Fíjese usted si hay tela que cortar, pero tampoco podemos estar toda la noche, lamentablemente, porque esto sería para hacer un programa especial, ¿eh? ¿Quiero que lo hagamos? La próxima vez que vengan hacemos un especial Liberum y para hablar de todo esto un poco, porque, oiga, son nuestras vidas, ¿eh? Pues sí. Sí, gracias. Alexis Saneas de Cuevas y Inmaculada de Jaén. Muchas gracias a los tres por estar aquí esta noche y por todo esto que nos habéis contado para ponernos un poco en orden, ¿no? Y para poder ir recomponiendo el paisaje. Si no, nadie puede decir que está informado. Ahora usted ya está un poquito más informado que antes y yo también, ¿eh? Porque aquí es complicadísimo guiarse. Gracias mil a los tres, que vaya todo bien mañana, ya me contaréis. Pues sí. ¿Vale? Y nosotros nos vamos a la publicidad y volvemos dentro de un instante con más historias, empezando por esta del vino de Rioja. De verdad, es trágico lo que está pasando. Enseguida se lo contamos. 22:20, 21:20 en Canarias. Estamos de vuelta. Vamos a empezar a presentar a nuestros contertulios de esta noche porque tenemos por delante muchas cosas que contar. El drama del vino de Rioja, lo del agua, que está cayendo por todas partes. Y ahora anuncian que eso no significa que se acabe la sequía, por el cambio climático y tal. Ya sabe usted, el asunto de los menas, que es la gran cuestión del día, indudablemente, y no solo del día, ¿eh? En fin, lo último sobre corrupción, el dinero europeo para los yihadistas sirios, todo este tipo de cosas. ¿Con quién esta noche? Con don Enrique Calvet. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, magníficamente acompañado. No es por nada, pero tengo el mejor sitio. Y saludo a todos aquí presentes y presentes detrás de la pantalla. Y hombre, bueno, pues usted, evidentemente comentaremos cualquier cosa que usted diga, pero no es tan mal el gol que le ha marcado, hablando de la petite politique, si se quiere, o de la coyuntura española, etcétera, no de los grandes trending, el gol que le ha marcado Vox a Feijóo, ¿no? Sí, lo comentábamos ayer, efectivamente. Sí, Ese pacto de gobierno en Valencia, claro, claro, hay gente que considera que es Mazón quien le ha marcado el gol a Feijóo y un lío descomunal, pero ha cambiado. Los valencianos sois terribles, irredentos, ingobernables. Y además en fallas. O sea, para mascleta está. Yo he estado en 3 partidos políticos españoles, bueno, el PSP sí, también, pero bueno, pero en 3 partidos políticos españoles, y donde siempre había más divisiones, más follones, ya fuera en Ciudadanos como en UPyD, como antes en el PSOE, era en Valencia. No me cabe la menor duda. ¿Verdad? Y ahí pues igual están. Enrique, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Don Alex Lajain, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don José Javier. Habrá oído usted de una voz no ciertamente armoniosa, pero bueno, era la suya, cuando empezábamos, y es que me estaba contando una cosa que ha pasado en el Senado. Sí, va a haber mayoría absoluta en el Congreso, no van a poder evitarlo. ¿En el Congreso? Sí, en el Congreso va a haber mayoría absoluta para desblindar al lobo ibérico, como especie de especial protección que está ahora mismo en el LESPRE, el listado de especies de especial protección, porque la ley de residuos alimentarios dice que esto no puede continuar así, que se está perdiendo carne, que se están perdiendo ganaderías, y entonces tienen mayoría. Porque se van a sumar los 7 votos, parece ser, de Junts. Está en UPN, está PP, Vox, está PNV, tienen mayoría. O sea, van a desblindar... Toda la derecha.
Toda la derecha, sí. La derecha racista, que son PP, Junts y PNV. Sí. Y el resto. Sí, pero es que esto les afecta. que es Vox, la derecha blandita, que es el PP. Esto les afecta a todos ellos, es una cosa No, no, transversal. Es que les afecta a todos ellos, No, además, será porque a todos. es que es el tercio norte. Claro, Es que es el tercio norte peninsular. Entonces, efectivamente. parece ser, si no se tuerce la cosa, claro, están los ecologistas tirándose de los pelos y en pie de guerra contra los ganaderos y contra todos los partidos de la derecha, porque esto dicen que no es posible que una especie que está, según ellos, en peligro de extinción, Sí, claro. y que hay que conservar. ¿Recuerdas lo que decía aquel informe? Y contra el criterio científico, dicen, contra el criterio científico. Y te tengo que recordar, José Javier, que los que redactaron ese informe, ninguno de ellos era experto en lobos, y lo presidía un ictiólogo. Ah, mira. Bien, claro. Y el argumento que encontraron para proteger al lobo en todo el territorio nacional es que era un regulador de los ecosistemas y un valor cultural. Un valor cultural. Es decir, que, porque aquí nadie pedía la extinción del lobo, solo que se pueda seguir regulando. Somos el país de Europa con mayor población de lobos. Bueno, pues como decía un ponente el otro día en el Congreso Nacional del Lobo de Vox en las Cortes, decía, es que el ciervo de cola blanca, que es el que aparece en la película de Bambi, esto forja la cultura de los Estados Unidos y del mundo entero, por lo tanto, como es un valor cultural, al ciervo de cola blanca habría que protegerlo, porque es un valor cultural, y así con todo. Este es el argumento científico. Entonces, los ecologistas lo enarbolan contra el criterio científico. No, no es que ningún criterio científico, es que no supieron dar otro criterio. La ley de residuos alimentarios. Exacto. O sea que España es el país más jovesiano de Europa. El hombre es el lobo para el lobo. Homo homini lupus, en este caso. Sí, tenemos ahora Esto mismo, hablaban en el censo del 2014 297 manadas, ahora tenemos sobre 400 manadas y siguen aumentando porque no hay control. Claro, no sabía que hubiera en España. Sobreviven todas las camadas, que se alimentan básicamente de ganado. No sabía que hubiera en España una ley de residuos alimentarios. Tenemos leyes para todo, menos para lo que hace falta. En fin. Bueno, Alex, bienvenido. Buenas noches. Doña Edmalí Mauco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Edmalí Mauco, politóloga, coordinadora de proyectos del Foro Madrid. Sí. Muy buenas noches a todos los espectadores y gracias, José Javier, por invitarme a tu programa de nuevo. Bueno, esta vez vamos a comentar de varios temas, no exactamente de Hispanoamérica, aunque puede ser que sí, porque bueno, ya vemos que hay mucha relación siempre y cada vez más con lo que ocurre en España y lo que ocurre también del otro lado del Atlántico. Así que nada, contenta de estar aquí con ustedes también esta noche. Fantástico, bienvenido, muchas gracias. Y don Jorge Campos cerrando mesa, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí una semana más, un placer y además porque me das la oportunidad de poder saludar a otro seguidor de hace muchos años, televidente de este programa y además me consta que hace mucha publicidad del mismo, que es Fernando Rueda. Así que un abrazo a Fernando Rueda, que me consta que nos estará viendo. Pues un abrazo muy fuerte para Fernando Rueda, ¿no? Porque me faltaría... Y por cierto, ahora que hablabais de lo que pasa en el Congreso y en el Senado también, pero en el Congreso, yo os aconsejo que no os perdáis la intervención de mi compañero David García de este jueves, porque se va a tratar, ¿sabéis? Quieren crear la Agencia Estatal de Sanidad y quieren colocar al ínclito Fernando Simón. Fernando Simón, sí señor. Fernando Simón lo quieren colocar ahí. Responsable. Sí, mi compañero David García va a hacer alguna de las suyas. Eso va a ser El jueves que viene. No, este pasado mañana. Bueno, pasado mañana, sí. Es que había creído que decías pendientes. Fernando que lo decías Simón. A toro pasado. Ya. Fernando No, Simón. que ese postuló es público y aquí lo contamos. Yo pensaba que estaba en la cárcel, resulta que no, que se está postulando para eso. Que va de la mano de la MEMA. Va de la mano de Mónica García. De médico y madre. De verdad. Ay, Dios mío, el jueves estaremos muy pendientes, Jorge. Bueno, cerrando mesa no, porque cerrando mesa, usted aquí sabe que hemos hablado mucho de Montes de Galicia, hasta el punto de que es el lugar donde nos apostamos las cenas que siempre pierden otros. Bueno, pero hoy los traemos aquí. Daniel, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, Montes de Galicia es él y su padre, que sois el alma de ese restaurante del que tantas veces hablamos. Extremadamente cómodo porque es zona anti-Almeida, o sea, puedes ir en coche y aparcar, sin estar en el centro, dentro de la Almendra de Madrid, pero puedes ir en coche y aparcar sin que te estén sacando fotos ni poniéndote multas ni nada de eso, y luego ya cuando entras, en fin, cuando entras, cocina gallega, pero
Esto ya, como usted lo sabe porque se lo hemos contado muchas veces, tampoco le voy a dar más. Pero es que me interesa mucho ¿a quién se le ocurre reorganizar los platos? Pues bueno, mi padre fue chef durante muchos años, vino de una aldea de Galicia con 15 años a lavar platos a Madrid y estuvo pues, en varias cocinas de Madrid trabajando gratis para aprender y para forjarse un futuro y quiso pues, emprender. Y de ahí pues tiene todo ese conocimiento y seguimos poniendo recetas de hace muchos años, pero le da una vuelta vanguardista y yo intento darle el modernismo actual. Y te puedo preguntar, ¿cómo? Quiero decir, usted sabe porque lo hemos contado aquí muchas veces, es decir, que cuando llegas a Montes de Galicia tienes el sabor de toda la vida, con el producto de toda la vida, pero la presentación, esto no es lo de toda la vida. Luego sí, pero en ese momento, o sea, ¿cuál es el proceso mental? Digo, porque yo soy incapaz, o sea, a mí no se me ocurriría. Nosotros intentamos salvar el producto, es un restaurante de producto, por lo tanto queremos dar ese protagonismo a lo que es a los buenos pescados, al buen pulpo, a todo aquello. E intentamos disfrazarlo de una forma pues, más moderna, más contemporánea, para que la gente joven y no tan joven tenga esas ganas de comerlo. Gente joven como Enrique Calvet, por ejemplo, que está levantando la mano y dice, yo quiero. No, quería, la pregunta que hice el otro día, pero no me sabían contestar aquí, pues Javier, ¿tienen ustedes, aunque sea a petición, lamprea? No tenemos, pero sí, si nos lo pide con tiempo, sí que podemos hacer. ¿A petición sí podría ser? Sí, puede ser, sí. Es difícil encontrar en Madrid. Pues lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta porque estamos en el periodo. Sí, estamos en el periodo. Intentamos siempre lo que nos pida el cliente, intentamos siempre satisfacerle. Un tiempo y tal, perfecto. Otra cuestión que me llama a mí la atención, el servicio. O sea, es perfecto. Sí. Tenemos gente muy profesional. Tenemos la suerte de que nuestros camareros llevan con nosotros algunos más de 20 años, porque el restaurante lleva 28 años con nosotros y mucha gente lleva más de 20 años trabajando con nosotros, entonces se sabe la carta mejor que nosotros incluso, son gente profesional que sabe comportarse, que sabe dar espacio, que te sabe explicar la carta por si hay alguna duda. Vamos, estamos muy bien servidos. Y para mí yo creo que lo más importante, aparte del buen producto, de la materia prima, creo que es primordial tener un buen trato. Absolutamente, además que no solo se sabe en la carta, se sabe en la cocina, es una cosa maravillosa. Ejercicio, y con esto acabamos. Ejercicio básico. Vamos a ver, aquella señora que está ahí mirando, imagínate, se llama Paz. Edad, no hace falta definirla, y buen saque. Preparar una cena, ¿qué le ofrecerías? A Paz, pues le ofrecería unos buñuelos de bacalao para empezar. Están muy buenos, tengo que decir. Luego le pondría un foie al Pedro Ximénez, que usted lo ha probado. También, efectivamente. Y luego acabaría pues con un rape o con un lenguado. Wow. Y encima los pescados nos lo traen de la Lonja Coruña. De La Coruña. Qué bueno. Entonces... ¿Ya? Qué bueno. O sea, usted no había cenado todavía, ¿no? Gracias mil, de verdad. Gracias. Montes de Galicia, en la calle Azcona, hay que ir. Usted entra en la... Tenemos que ir. Desde luego que hay que ir. Tenéis que ir, ¿no? Tenemos que ir. ¿Tenéis algo que hacer ahora mismo? Bueno. Y Enrique incluso se no hay lamprea también. Pero Hombre, bueno, claro, yo en temporada un poco en Madrid las persigo. Había un restaurante que lo hacía muy bien, ha cerrado, que era Arce, pero ha cerrado hoy. Y bueno, he descubierto otro sitio, pero me intereso por más. Pues a partir de ahora ya sabemos dónde se va a comer Enrique Calvet, la lamprea, en Montes de Galicia, en la calle Azcona. Entra en la web y mírelo, ya verá usted que hambre le entra. Lo he dicho, Daniel, gracias mil. Muchas gracias a vosotros. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos con el drama del vino de Rioja. Ojo al asunto, que está muy mal. Lo asombroso es que es una situación enormemente crítica de la que apenas nadie se está enterando. Pero de verdad que es trágica, ¿eh? Enseguida con nosotros Héctor Alacid, prácticamente 30 años en el mundo del vino, y nos lo cuenta. 22:37, 21:37 en Canarias. Tal vez usted no se haya enterado porque asombrosamente esta es una información que ha trascendido muy poco. Pero la situación de La Rioja, específicamente del vino de La Rioja, es en este momento dramática. Y
francamente grave. Si usted está más o menos al tanto de lo que cuenta la gente que produce allí, la gente que tiene viñedos, la gente que vende vino, algo le habrá llegado, porque todos están dando la voz de alarma. Lo que sorprende muchísimo es que en términos políticos prácticamente es un tema que no existe, cuando estamos hablando de la vida de muchos miles de personas y además del gozo de muchos millones de personas también. Para el vino de Rioja es un clásico de la cultura española. Para hablar de este asunto, para que nos enteremos exactamente de lo que está pasando y de hasta qué punto es grave, y por cierto, no solo en España, en otros países de Europa también, tenemos hoy con nosotros a alguien que es, por cierto, diputado de Vox en el Parlamento de La Rioja, pero que está aquí fundamentalmente porque lleva 30 años dedicado al mundo del vino, trabajando en ese sector y lo conoce como nadie. Héctor Horacil, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Tan grave es como lo cuentan. Yo el otro día escuché, creo que era una asociación de productores. Estaban aterrados. Bueno, la situación es terrorífica a día de hoy. Nosotros somos yo soy de La Rioja, una comunidad eminentemente agrícola. Ten en cuenta que el sector agrario, más o menos sobre un 18% del PIB, el sector vitivinícola un 7%. Has comentado familias, es que hay más de 12.000 familias en La Rioja que viven directamente del sector del vino, industria auxiliar y demás, y el sector es gravísimo. Comentábamos antes, las políticas que se han estado llevando hasta ahora a cabo no han sido políticas buenas, siempre se achacaban a situaciones coyunturales. Empezó el Brexit, los aranceles en Estados Unidos, que no son una cosa de ahora, la guerra de Ucrania. No sabemos si a Putin le va a dar si le va a dar por invadir Polonia o algo a Putin. Dice que siempre está pasando algo que hace que... Siempre, pero la realidad es que es un problema estructural. Y un problema estructural tiene un problema, como todos los problemas estructurales, que es que todas las soluciones son siempre a medio y largo plazo. No son soluciones aspirina, ¿no? de poner una aspirina, o tirita, ¿no? Para solucionar un problema. Son soluciones a muy largo plazo. El sector está muy mal, en muchos casos está a pérdidas, hay un problema muy grande porque hay que añadir el abandono, la despoblación, no se fija población. Hay un estudio importante que dice que en los pueblos de La Rioja en los que se vive del viñedo hay más población que en los otros municipios en los que no se vive del sector vitivinícola, otro tipo de agricultura. Entonces eso al final, oye, fija población el vino, pero si los precios son irrisorios, hay abandono por parte de agricultores de sus viñedos y demás, una situación mal. El problema de ahora de los aranceles, bueno, se podría escribir o podríamos estar hasta las 3 de la mañana con los aranceles. La gente que no olvide que ya había la administración Biden ya puso aranceles al aceite, al queso, a la oliva de mesa y tal. Al vino también también hubo aranceles. No sabemos lo que va a pasar. Una situación complicada y esperemos, pero es un añadido más a una situación crítica que es la que estamos viviendo ahora. De lo que estás contando, yo lo que colijo es que ha sido un sector, por diferentes razones, súper protegido para que todas estas calamidades que íbamos enumerando antes no le afectaran. Pero, el sector el sector está dopado por Europa, está dopado por el gobierno regional, cuando es un problema estructural mundial, que no solo de Rioja, en el mundo no se bebe vino. Ese es el problema estructural. El problema estructural, claro. Si no hay consumo de vino, las viñas dan todos los años uva. O nos ponemos a rezar que caigan heladas, granizadas o lo que sea, pero las viñas dan. Es un poco la tabla de salvación de la pasada vendimia, ¿no? Un año climatológicamente complicado que al final pues, no hubo una producción normal, se redujo bastante la producción. No hay consumo de vino, la gente joven no bebe vino. Hablábamos antes... En Burdeos se han arrancado 40.000 hectáreas de viñedo. En la Borgoña se están arrancando. En California se está arrancando viñedo. Oye, si sobra vino, el vino viene de la uva y la uva sale de las cepas. No hay que darle... De hecho, el Consejo Regulador ya ha aprobado, creó una comisión, le llamaba reestructuración del viñedo, por no llamar arranque. Hay organizaciones agrarias que lo han pedido. La más importante, Arajasaja, ha solicitado... No el arranque está permitido. La subvención, volvemos a lo mismo, a dopar el mercado. No se puede, la libre competencia aquí se la saltan a la torera, el jugar en la misma división con las mismas condiciones, no lo olvidamos. Los sectores que están dopados, por cierto, dopado por el Partido Popular, dopado por el Partido Popular, que fue quien dio permisos de plantación, permisos de viñedo y demás. O sea, no lo olvidemos, durante los gobiernos del Partido Popular.
Y en esta legislatura, desde el momento que entró el Partido Popular, lo primero que hizo fue ayudas a la destilación. Ahora le ha dado ayudas a la destilación y ayudas a la cosecha en verde. O sea, ya tiene el kit completo, y si ahora ya continuamos con las ayudas ya al arranque, pues ya tenemos ya el pack completo. Iba a preguntar antes, tanto Malí como Enrique, ¿queréis preguntarle a Héctor? Sí, es que me parece interesante también el tema de lo que hablabas de los aranceles, porque ahora justamente se comenta mucho el tema de que ahora con la nueva administración de Trump, pues se va a incrementar al 200% estos aranceles, pero la verdad también es que, por ejemplo, un país como Estados Unidos, creo que La Rioja es el segundo vino más exportado. ¿No? Quería saber un poco cómo son los índices de exportación ahora y de pérdida. Rioja como tal en Estados Unidos está exportando en torno a unos 11,2 millones de litros, que eso supone en torno a unos 83 millones. O sea, es una cantidad bastante elevada. Pero el tema de los aranceles, primero, Trump amenaza mucho. Ojo, nosotros, y lo digo ya, y está aquí Jorge, desde Vox estamos en contra de todo tipo de aranceles, pero también nos gustaría tener aquí un dirigente que nos protegiera. Claro. Lo he comentado antes. Que no es el caso. Que no es el caso. Y dudo mucho de que pueda llegar a serlo, Jorge. Pero el tema de los aranceles, bueno, yo creo que la gente que es conocedora recordará la tasa Google, que de ahí vienen los aranceles, recordará la guerra comercial Boeing-Airbus, que decían los americanos, oye, Boeing no puede competir en igualdad de condiciones con una empresa subvencionada por la Unión Europea, que era Airbus. Entonces me tengo que proteger ante esa situación. El tema de las tasas, si se lleva a cabo, es un palo muy grande. Trump está amenazando mucho. Es un poco la metáfora, el perro ladrador, poco mordedor, pero bueno, él protege también su producto. Oye, nosotros, mira, el agricultor, ganadero, el sector primario en España, los peores aranceles que tiene, los tiene a mano de Sánchez. Y luego los tiene de las políticas nefastas europeas. Aquí se preocupan mucho de los aranceles que nos pueden imponer, y aquí nadie se preocupa de que en La Rioja el agricultor que no vende tomates, está entrando tomate del Magreb, está entrando pepino, está entrando calabaza, está entrando cebolla de Mauritania, está entrando patata de Mauritania y de Marruecos. O sea, el agricultor, el sector primario en La Rioja, el peor arancel que tiene lo tiene en casa. Ese es el problema. Si se lleva a cabo esta amenaza de la administración Trump, pues es muy triste, es muy duro y será un golpe muy fuerte. Es el segundo o tercer mercado en exportación para el vino de Rioja. Palo muy grande. Está el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania. Es muy fuerte. Habrá que hacer algo. Permíteme, leía también que se había reducido la exportación un 7% a China. Sí, pero es que China ya es productor. Claro. Sí. Claro, es que China es productor. Eso le iba a decir, que es que ojo, a la vez que se arrancan cepas y tal, pero ahora se está produciendo en muchas otras partes del mundo. Hay un problema histórico en el viticultor. Decía el viticultor español, ¿no? ¿Para qué? Y siempre se decía, no ven más allá de donde la boina les hace sombra, ¿no? Entonces ellos... Eso es muy español, sí. Eso se creían que no se producía en otros países. Es que China es un grandísimo productor y ya en superficie de viñedo, en 10 años, se dice que va a pasar a Francia e Italia, a España más o menos estará por ahí, China. Las grandes casas de Burdeos, los grandes chateaux bordeleses, ya tienen bodegas en China. Ojo, para vinos tranquilos y vinos espumosos, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de cosas nuevas. ¿Qué hay que hacer? Políticas constructivas, políticas educativas, no considerar al vino como un alcohol, sino como un alimento, quitarnos esa imagen del alcohólico siempre con la botella de vino en la mano, inculcarlo desde pequeños. Además, el vino es un patrimonio cultural. Si nosotros tenemos viñedos centenarios, pues eso es un patrimonio cultural, eso no se puede abandonar, eso no se puede dejar. Oye, y es sano, perdona, con moderación y demás. Tenemos infinidad de campañas que se han hecho y de estudios que son muy buenos para el cuerpo. Yo hago todo lo posible para compensar la caída de vino, pero claro, tenemos que colaborar más. Pasa que ocurre una cosa que hago un llamamiento para que vuelvan las copas de vino a este programa.
programa. Magnífico llamamiento, sí señor. Que por mucho que todos los que estamos aquí presentes no vamos a equilibrar... Pero hay una cuestión cultural, efectivamente. Es una cuestión cultural. La sustitución del vino por la cerveza como consumo de masas. La gente joven no consume vino. Sí. Exacto, es decir, es un problema cultural, pero generacional, societal. ¿Pero por qué? Por ejemplo, el cambio de estilo de vida. Yo he conocido en mi familia y todo, siempre se ha bebido en casa un poquito de vino, a mediodía y en la cena. Mis sobrinos, que son sumilleres, que trabajan en el mundo del vino, el se negoció, como dicen en Burdeos y tal y cual, dicen, pero es que nosotros a mediodía no bebemos vino. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando, nos cogemos ahí una cosita en el burger de abajo, etcétera. Es decir, hay un cambio de vida que induce a eso entre la gente joven. No, eso verdad, es una cosa. Luego no olvidemos el consumo de cerveza. Las cerveceras son multinacionales. Exacto. No tenemos más que esperar cuando llega la campaña del verano, las campañas que hacen en televisión, en prensa y tal. Pero cerveza también se produce en todo el mundo. Lo que decía, dos cosas le quería comentar. Lo que decía de los aranceles, vamos a ver, por simplificar, lo que pretendería hacer, que no va a querer hacerlo así, yo creo, Trump, es lo mismo que en España. Es decir, ustedes, y también Ribera del Duero, exporta vinos y tal. Aquí se bebe muy poco vino americano, yo de vez en cuando, pero no, o sea... entonces, nosotros ahí sí exportamos. Es lo que quiere decir, bueno, pues que en América se beba vino americano, que por cierto a veces está buenísimo. California, entre otras cosas lo llevamos nosotros, ¿no? Esa es su idea, pero yo creo que no hay, o sea, que no es lo mismo que el olivo y tal. Pero bueno, estoy de acuerdo en eso, pero ¿con qué se puede jugar? Es una idea que le doy, porque usted ha dicho muy bien, yo vivo familiarmente el drama del vino que usted está viviendo en La Rioja, en Francia. Sin embargo, en Francia sí hay una región que lo está llevando bien, muy conocida, que es la Borgoña. Y juegan sobre no la cantidad, sino la calidad. Y entonces lo que siempre entra en Estados Unidos es el vino muy caro. Yo conozco muy bien Borgoña, porque he ido mucho por motivos laborales. Y... No sé, lo que quiero saber su opinión, no estoy defendiendo una teoría. El Borgoña más es un concepto completamente distinto. Voilà. Perdón, eso es. En Borgoña, si la gente se entera, en Borgoña se clasifica el viñedo, la finca, el cru. Exactamente. Es decir, no las bodegas, ni una añada, ni nada. Ni los negociantes. En Borgoña es el viñedo, es decir, dentro de una zona como esta puede haber incluso cinco bodegas que tengan su viñedo. Pero es que un viñerón borgoñés... con 5 hectáreas es cuasi millonario. Y en La Rioja, una persona, la familia de mi mujer, por ejemplo, con 5 hectáreas, todos trabajan en otra cosa, porque no viven de eso. Claro. Pero el concepto es distinto. Pero lo han sabido hacer muy bien, históricamente. Eso es. Históricamente. Entonces, los males ahí son males menores. Y luego otra cosa, es el vino a día de hoy más prestigioso y más revalorizado, incluso en las subastas. En la ciudad de Bonn, que hay que se llama los Hospices de Bonn, hay una subasta anualmente que es producida por Sotheby's, que ahí se pagan verdaderas millonadas por los vinos de Borgoña. Pero se debe a una cosa que no me oiga mi familia, es que es el mejor del mundo. Y si tiene usted un Clos Vougeot, ya alcanza el paraíso. No entremos en discusiones. Yo te venía a defender mi Rioja. No estaremos de acuerdo. Vamos a bajar la pelota al suelo. Mejorando lo presente. Alex Dajain pregunta. Yo solo quería matizar, más que preguntar, quería matizar. Sí. De todas las comunidades españolas, solamente algunas producen vino. Valencia no se destaca precisamente por ser. Pero produce muchísimo. Pero no es el mercado de Requena es histórico. Pero que no es a nivel internacional conocido como el de La Rioja, a lo mejor, o tal, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? Como el Borgoña, etcétera. Pero sí los agricultores van a tener un respiro en esta legislatura, porque el pacto que ha alcanzado Mazón son 3 puntos. Los MENAS, el Pacto Verde, que es de donde vienen todos estos palos en las ruedas de Europa. Leyes que siempre votan de la mano el PP y el PSOE cuando hay que ir contra el sector primario. La Unión Europea ayuda al vino, hombre. El Pacto Verde Europeo
es nefasto, y la ley de restauración de la naturaleza también. Eso es terrible. Terrible, terrible. Y como son 3 puntos, inmigración, Pacto Verde y ayudas a la riada, pues yo creo que van a respirar un poco en Valencia, por lo menos. El sector del vino, como bien ha dicho, está tan condicionado por los consejos reguladores que es muy complicado que las consejerías y los ministerios de Agricultura competentes incidan sobre la realidad del mundo del vino, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de La Rioja, pero en La Rioja es lo mismo, todas las denominaciones tienen su consejo regulador. Por ejemplo, la Consejería de Agricultura de La Rioja, como yo bien le digo, usted tiene voz pero no tiene voto. Entonces, no incide tanto. Europa se ha cansado de inflar con dinero, con euros, al sector vinícola. No olvidemos que la destilación, aquí la hemos conocido toda la vida. De hecho, en La Mancha y en Levante, como bien has dicho, había depósitos que eran del Estado. Incluso había de aceite, cuando el aceite había excedentes de aceite, porque regulaban. Entonces, la destilación en crisis es una cosa muy habitual en este país. El sector, yo por ahí no. Mira, a la agricultura sí que le hace mucho daño el Pacto Verde, pero sobre todo la Ley de Restauración de la Naturaleza. Por ejemplo, una persona que tenga una plantación de olivos, ya sabéis que últimamente pues, se recoge con máquina, pues por la noche lo tienen prohibido, porque despierta a los pajaritos. Los pájaros que están en los árboles. No puedes estar en un terreno, haya una pendiente, porque dice que fastidias el campo y, oye, alteras el ecosistema del medio ambiente y tal. Ahí sí que verdaderamente hace daño. Ojo, tú siegas el cereal en junio y no puedes hacer nada, lo tienes que dejar yeco. ¿Por qué? Porque vienen aves que anidan ahí. O sea, es tal la barbaridad que se está cometiendo con el sector primario que es, o sea, eso incongruente. Estas exigencias son las que no se piden en los países que son competidores nuestros. Y por eso invade me gustaría volver al tema riojano, porque ahora tenemos que irnos a la cosa del agua, que casi te quedas con nosotros, si te parece. Porque del vino al agua, mire usted... Si no me pones vino, beberé agua. ¿Qué se le va a hacer? Las reclamaciones al maestro Armero. En fin, que ya no sé quién es, por otra parte. Pero aquí, jaleo. ¿Qué hacemos? Con La Rioja, quiero decir, ¿qué solución tiene? Has dicho que es un problema estructural. Eso quiere decir que hay que reestructurarlo. Reestructurarlo significa, al final, rebajar producción y adecuarla a lo que se pueda vender. Yo pongo un ejemplo. Y lo he puesto antes mientras estaba el intermedio. Un panadero que monta un negocio, una taona, un obrador, el primer día hace 200 barras de pan y vende 50. Al segundo día hace lo mismo. Y el tercer día, el cuarto día, te aseguro que solo hace 50 barras de pan. ¿Qué ocurre? Que la uva está ahí. ¿Qué se puede hacer? Primero, la cosa más lógica y sencilla que hay, que es regular la oferta y la demanda, ¿no? Eso está claro. Si hay una demanda de X millones de litros, pues tenemos que producir eso. Y ya está, ¿no? Ahí le dicen a La Rioja, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No? Joder, pues el cascabel al gato está ahí. Joder, pues sí, si La Rioja no es capaz de vender más, este año se ha quedado estancado, dicen que ha subido un 0,6, que es ridículo, porque además eso se mide por la contraetiqueta, la tirilla del Consejo Regulador. Eso es lo que retiran las bodegas, eso no significa que lo han vendido, más o menos suele estar ahí, más o menos, pero no tiene por qué. ¿Qué hay que hacer? Primero regular, que decir, oye, ¿qué se vende? Esto, pues se produce esto. ¿Qué tenemos que ir tirando hacia atrás? Bueno, pues vamos a ver qué hay que hacer. Si al final sobra uva, sobran viñas. ¿Hay primas al arranque? Ahora no. Ahora no. No. Pues en Francia ha habido, vienen de Europa. Eso digo, no, si hay primas europeas al arranque. Lo que hay que hacer es ir a Europa y partirse el pecho en Europa, como lo han hecho los bordeleses, como lo ha hecho la Champaña, y como lo han hecho incluso borgoñones, y como lo ha hecho el Estado en California, en Napa, lo han hecho con la administración americana de turno. Oye, ¿qué ocurre? Que hay que ver y poner qué condiciones hay que marcar para llevar eso a cabo. ¿Por qué? Porque seguramente no hay relevo generacional. Hay mucha gente mayor que tiene viñedo, que no hay un relevo generacional. Sí. Que oye, yo no tengo ni hijos ni nietos, nadie que llevar. La vida en el campo es muy dura. Así. Y nadie quiere, pero hay que hacer eso. Y hay que ponerle las medidas necesarias para primero regular el consumo y incentivar. Y que con ese valor cultural que tiene, joder, inculcarlo en los jóvenes, los niños. De momento usted ya sabe lo que tiene que hacer. Mañana en el mercado. Vamos a aclarar, que usted que le diga, en fin. O esta noche en su copa en casa. Sí, exactamente. ¿Te quedas con nosotros para lo del agua o te tienes que marchar ya de vuelta? Marcho.
Pues entonces nada, Héctor Alcid, gracias mil. Gracias mil por tener este asunto del que asombrosamente la mayor parte de los españoles lo ignora todo, pero es agónico. Así que mire, conviene saberlo porque hay forma de arreglarlo. Y cuanto más se tarde, más traumática será después la solución. Sí. Eso es la gran cuestión. Héctor, gracias mil. Le decía yo que pasamos del vino al agua, porque ahora estamos con las grandes lluvias. Y gente que te subió un vídeo diciendo que están desembalsando aquí, que había un 63% de capacidad, porque la sueltan. Otros que te dicen que se han puesto a soltar agua ahí arriba en el pantano y aquí abajo, que es un azul pequeñito, y tal, están destrozándolo todo, por ejemplo. Otro que te saca un titular mayoritariamente del país, por cierto. Decir, nada, sequía va a haber igual, está todo inundado. O sea, ¿qué está pasando con el agua? Informe Gutiérrez. La EMET predijo que este invierno sería seco y cálido por el cambio climático. El error ha sido garrafal. Las lluvias azotan la península ibérica por tercera semana consecutiva. Las precipitaciones sin tregua provocan ya desbordamientos en varios puntos del territorio nacional. El río Guadalhorce, en Málaga, es ejemplo de ello. Doñana se ve así. Localidades como Águilas en Murcia se inundan. El agua cae ahora en abundancia e inunda poblaciones. Un agua que está siendo desperdiciada y que con total seguridad será echada de menos más adelante en verano. En Málaga se está desembalsando agua para evitar desbordamientos. En una semana se ha tirado al mar la cantidad que consume toda la provincia en 2 meses. Un auténtico desperdicio de recursos hídricos, pues no existen las infraestructuras necesarias para almacenarla ni traspasarla. Un problema que parece no tener solución en España por las disputas políticas y por las ideologías. El plan hidrológico para transferir agua entre cuencas y así compartirla entre los territorios se gestó en los años 90, en la etapa de Felipe González. No salió a la luz y el PP hizo el suyo propio en el año 2001, que fue aprobado para que la cuenca del Ebro abasteciera a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, a la región de Murcia y a la provincia más seca de Andalucía, a Almería. Las obras comenzaron en 2004, pero ganó Zapatero y lo echó todo atrás para contar con el apoyo de Esquerra Republicana, que le hizo presidente. Luego está la más reciente Ley de Restauración de la Naturaleza Europea, que obliga a los Estados miembros a eliminar las barreras artificiales de los ríos, como son las presas y los azudes. Esta ley termina de rematar a España, que ya de por sí construía muy pocas infraestructuras hídricas para evitar el desperdicio del agua y para evitar también las inundaciones. El aluvión de estas semanas podría haber paliado las futuras sequías. La cabecera del río Tajo ya tiene las mayores reservas de los últimos 27 años. Sin embargo, parece que la clase política desea la sequía para vender el relato del cambio climático. Nada hemos aprendido de los graves déficits de agua que ha sufrido España en democracia. No hay voluntad política para darle solución. Los medios están en la misma línea. Para el país tiene que haber cambio climático y sequía sí o sí. El día 11 de marzo publicó que se acabó la sequía con la considerable mejora del nivel de los pantanos. 2 días después, publica que hay que controlar la euforia porque la sequía volverá. Lo que queda claro es que sin infraestructuras estamos condenados a una eterna escasez de agua. Y aquí hay una cosa que yo, que soy muy simple, no entiendo. Es decir, bien, aceptemos que va a haber más sequía por el cambio climático. De hecho, que soy muy simple. Aceptemos que estas lluvias son enteramente anómalas. Sin embargo, están llenando los embalses. Bueno, pues si sabemos que va a haber sequía por el cambio climático y tenemos los embalses llenos, ¿por qué los soltamos? Es que es difícil de entender. Pues soltamos el agua, José Javier, porque hay normas que vienen de Europa que obligan a los Estados miembros a mantener el cauce ecológico. Entonces, cada pantano está obligado a desembalsar una cantidad de litros de agua, para que nos entienda la gente, sí, estipulada en función al volumen del pantano y al caudal del río histórico, etcétera. Pero se da la circunstancia de que, claro, las confederaciones te dicen, no, nosotros cumplimos la ley, no podemos hacer otra cosa más que abrir compuertas. Y esas compuertas se abren, esté lleno o vacío el pantano. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del embalse de Puebla de Cazalla, en Sevilla. Está ahora mismo al 10% de capacidad. Hace 3 o 4 días estaba al 6,4% de capacidad, tirando agua.
tirando agua y los alcaldes de la zona, el de Puebla de Cazalla y todos los demás están alarmados. Necesitan el agua para 1000 cosas. No es un pantano hidroeléctrico, en este caso, es un pantano que abastece de agua. Pero hay pantanos, este es un caso extremo, ha salido en toda la prensa. Es inconcebible que un pantano al 10% de capacidad esté tirando su agua. Y entonces te dicen además que es que, claro, hay que tirar el agua porque las compuertas están abajo. Porque esto de Europa de hay que tener los ríos vivos y quitar las presas, los azudes y que no haya embalses, esto se basa en un criterio ecologista que dice que el agua que va al mar tiene que ir al mar con los sedimentos que lleva el río. Es decir, que si tú desembalsas por arriba, como los sedimentos están abajo en el pantano, sedimentados, entonces ese agua no va al río. Y esos sedimentos necesitan llegar al mar, según ellos, para alimentar al plancton, a los peces, etc. Entonces, que los ríos tienen que fluir sin obstáculos. Eso es lo que dice el planteamiento ecologista y lo que dicen todas las normas europeas que aquí acatamos al pie de la letra. Votadas, como siempre, repito, de la mano de PP y Vox, que son los grandes muñidores de todas estas... Perdón. ¡Qué susto! Perdón, Jorge. De PP y PSOE, que van de la manita en todas estas cosas. Entonces, aquí tenemos unos pantanos que están ahora mismo, no he visto la página de embalses.net actualizada, hoy seguía con los datos del día 10. Tenemos por encima de la media histórica de los últimos 10 años todos los pantanos por encima de capacidad en hectómetros cúbicos y están soltando agua en previsión de lo que les vaya a caer. Y dicen, no, hay que además desembalsar agua porque las estructuras, el hormigón de las presas, claro, como las hizo todas Franco, pues es un hormigón ya viejo y puede reventar. Es fascista, es un hormigón fascista. Es un hormigón fascista. Sí, y se agarran a esto y dicen, no, hay que desembalsar porque la Forata, que la hizo Franco, empezó a desembalsar en Valencia, recordemos, por encima del 100% de capacidad y no se rompió. Decían que se iba a romper y no se ha roto nada. Entonces, claro, aquí alguien miente. Y resulta que vemos estos titulares del País recogiendo declaraciones de los expertos científicos de la AEMET, que es un organismo que poco menos ya está a la altura del CIS, ¿no? En cuanto está peor. Sí. Porque el último tuit que ha publicado la AEMET, ese de que lo mismo puede que llueva y puede que no, solo era falta decir, depende del tiempo, como decía claro, Gila. Sí. No, claro, esto es así. Es que es la gran mentira del cambio climático, que ya no es calentamiento global. Y entonces, ¿cómo se lo argumentan ahora esto de que llueve tanto? Agárrate a la explicación. La corriente de aire del polo. Dicen porque claro, tú sabes, el CO2, supuestamente, el gran malo de la película, es un gas de efecto invernadero que sube la temperatura. Bien. Pero para justificar el frío no existe un gas que nos enfríe, ¿no? Ahí no hay factor antropogénico. Entonces dicen, no. Es que va a haber sequía y va a haber cambio climático porque el calor de los océanos, que ha subido menos de 1 grado. Y bueno, según hay registros que vete a saber, bueno, ese calor de los océanos evapora más agua. Y al evaporar más agua, hay más nubes en el cielo. Nubes que descargan agua. Y por eso tenemos más lluvia no haciendo frío. Sí, bueno, el caso... Así es. El Malí, Jorge Enrique. Sí, yo me quería ir un poco más a la comparativa del país, porque justamente también lo tenía aquí como referencia y básicamente yo lo resumo en ese catastrofismo climático que siempre nos venden y en más hipocresía e incluso incongruencia, porque ahí veíamos cómo el país reseñaba y ponía un titular la semana pasada, ponía una cosa y ahora pone otra. Igual con RTV, por ejemplo. RTV hace una semana, leo el titular tal cual, decía, embalses, las reservas de aguas para el consumo aumentan 3.4 puntos en una semana hasta el 56%, o sea, más del 56%. Y el país justamente, hace una semana, también decía que las lluvias disparaban los embalses y que en Barcelona se asomaba al final de las restricciones por sequía de 2 años y medio después, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo a ellos más bien les genera ingresos, o sea, obviamente con mentiras, con falacias, es lo que más les genera dinero por su línea editorial y obviamente no la van a cambiar porque es lo que les conviene. A mí titular, lo que me ¿no? resulta asombroso es ¿cómo decir?
obcecación en mantener el discurso a pesar de la evidencia. Pero sí. Y también la obcecación de sus lectores, por cierto, comérselo con patatas. Bueno, pero no solo es el país, es la mayoría de grandes medios generalistas, pones cualquier telediario de cualquier televisión generalista y el cambio climático existe. Si llueve mucho, es cambio climático. Si llueve poco, es cambio climático. Si hace frío en invierno, es cambio climático. Si hace calor en verano, es cambio climático. Es decir, siempre es culpa del cambio climático. Y el cambio climático, yo dudo que exista. Y desde luego no existe por la acción del hombre, eso lo tengo clarísimo. Pero aparte de eso, decimos, pero ¿por qué insisten en eso? Bueno, pues porque, vamos a ver, todas estas políticas, las del cambio climático y las que después se traducen en pactos verdes, que después se traducen en aprobaciones de leyes a nivel nacional en cada uno de los países de la Unión Europea que ejecutan esta Agenda 2030, necesitan una excusa para aprobar estas leyes que son nefastas para el campo, para la ganadería, para los humanos en general, porque estas barbaridades que vemos, desaguando presas o destruyendo presas, que yo quiero recordar que entre 2021 y 2022 el gobierno de Pedro Sánchez destruyó 256 presas, que es la mitad de toda Europa. Entonces, ¿por qué se hace todo esto? Bueno, pues porque de alguna manera tienen que justificar las políticas que además vienen muy bien subvencionadas de dinero público para paliar los efectos del cambio climático. Como no hay efectos del cambio climático, los tenemos que crear. ¿Cómo los creamos? Pues bueno, sequía no hay, o puede haberla. Hay épocas en que hay sequía, siempre la hemos tenido, y épocas que llueve más. Bueno, pues si tenemos que realmente decirle al ciudadano español que tiene una gran sequía, o que cuando venga una época donde llueva menos no tenga agua embalsada, no dirán que es porque hemos acabado con las presas, dirán porque es culpa del cambio climático. Y entonces, para paliar el cambio climático, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir mucho dinero en 1000 observatorios contra el cambio climático, en otro ministerio y grandes subvenciones para paliar los efectos negativos y un montón de gente viviendo de eso. Quiero decir, se han creado un negocio con el cambio climático, se han creado un negocio en detrimento de los que realmente conocen la naturaleza y viven de la naturaleza y viven de conservar el campo, en detrimento de ellos, que son los más afectados, pero al final los perjudicados somos todos, con esta gran tomadura de pelo que es tanto el calentamiento global como el cambio climático. Enrique, cerramos tema y nos vamos a la publicidad. No sé si después de lo del vino, tanta agua, sí, no, nos deja un poco... Estoy anegando. Vamos a ver, yo oigo aquí muchas certezas y yo puedo aportar muy poco. Si me refiero solo a lo del agua, bueno, es compatible decir de alguna manera que España es un país que tiene y tendrá problema de sequía de manera permanentemente, independientemente es de que esto episodios es un asunto, y tal. Pero eso se sabe desde la época de los romanos, que hacían acueducto, o de los árabes que nos trajeron, por lo menos eso, la José Irriglación, vamos, prácticamente el Tribunal de las Aguas que tenéis en Valencia. Claro, todo eso es romano, efectivamente. Que eso no es, eso es compatible, ¿no? Sigo hablando solo del agua. Entonces, yo ya a partir de ahí intervienen muchas cosas muy técnicas de las que yo soy un ignorante. Por ejemplo, yo recuerdo la presa de Tous, es decir, tampoco hay que andarse con bromas en la capacidad de cada presa tiene su mundo, su hormigón, su no sé qué, de aguantar. Yo entiendo que sean más bien prudentes y liberen agua antes de que llegue a cierto nivel, por lo menos en algunas. Y este tipo de cosas, eso lo saben pues los ingenieros de puerto de los Cacapús, ¿no? Canales, puertos y caminos y... De todas formas, Enrique... O sea, ahí yo tendría... Se han quitado en efecto muchos azudes, por lo visto, pero azudes viejos, azudes... Pero Enrique, perdona que te interrumpa. No tengo certeza. Perdona que te interrumpa de todas formas. Pero no hablo del cambio climático, es solo del agua. Sí, del uso del agua. Aunque no sea cambio climático, vamos a los hechos. Nos está lloviendo a mares. Si hubiéramos llevado a cabo las obras hídricas que hay que llevar, esta agua se podría aprovechar. Si realmente abandonas los azudes, abandonas las presas, si tienes abandonadas las obras, ¿qué haces? Bueno, pues los vamos a llenar al 60% porque esto se nos puede venir abajo. Pero es que lo que habría que hacer es que en vez de dedicar ese presupuesto salvaje a paliar las consecuencias de un cambio climático que es una falacia, coño, emplea ese dinero
para las obras hídricas que son necesarias para aprovechar esta cantidad de agua. Es que es indignante, porque después sufrimos... Pero no solo el aprovechamiento del agua, si es que después tenemos que sufrir las consecuencias de las gotas frías, como estas que han pasado en Valencia, cuando se podían haber evitado dedicando ese dinero. Una ministra, que no puedo calificarla más que no conoce la palabra vergüenza, saliendo, Diana Morán, diciendo que la riada por gota fría de Valencia fue culpa del cambio climático, sabiendo que España además lidera el ranking europeo de países que más presas y azudes se demuelen, son demolidas, y que por eso digo todos esos azudes tienen una función. Muy rápidamente, por favor, que es 30 segundos frenar por la caída del agua. Y a la policía. Solo una cosa en la que vamos a... Perdón. No, yo una conclusión muy rápida, que yo creo que efectivamente esto demuestra una vez más que es la inoperancia y que no les interesa, al gobierno no le interesa tener un plan hidráulico para España, y que por supuesto buscan siempre la victimización cuando realmente tenemos víctimas todavía afectadas de esta tragedia que fue la Dana, y donde todavía el gobierno ni siquiera responde por ello. O sea, las víctimas las tenemos, y las víctimas son los españoles que están sufriendo consecuencias nefastas de un gobierno como el que tenemos. Así que, una vez más, culpa del gobierno. Bien, yo como no le he visto esto bajo el enfoque político ni partidista, que estaba hablando del agua y he hablado de la coyuntura, que se habla de tal y cual. Dicho lo cual, haya o no haya cambio climático, el que no se hiciera el plan hidrológico nacional es un crimen de lesa sociedad. Totalmente de acuerdo. Eso sí, y lo tengo clarísimo. Que una de las razones fundamentales fue la oposición al separatismo catalán. Y cuando empezó la sequía en Cataluña, ¿por qué no hay trasvases? O sea, perdona, en Vox hemos presentado el Plan Nacional del Agua y nos hemos quedado solos. Sí. Bueno, ya. No ha apoyado a nadie. Por cierto, hablan de estas ni PSOE ni nadie. Hablan de estas lluvias como anómalas, que son las récords. No, año 74, año 2020, año 2000, en el mes de marzo del 2022 tiene el récord, de momento, no este año. Había hoy salido, no llovía tanto en Valencia desde 1938. O sea, pues entonces el cambio climático no será, digo yo, en fin, claro. Ay, Dios mío. Bueno, mire, agua va, que lástima efectivamente que no se haya podido aprovechar toda, porque va a hacer falta, como todos los años. Pequeño detalle erudito. España es uno de los primeros países de Europa que tiene una oficina de patentes científica, técnica. Se llama Privilegios de Invención y está en el Archivo de Simancas, que es un sitio muy bonito, al lado de Valladolid, un castillo precioso y tal. Desde finales del siglo XV, XVI, siglos XVII, el señor que tenía una ideica de hacer un invento iba allí. Bueno, iba a la corte, lo registraba y aquello iba para allá. Y así se ha podido descubrir, gracias al profesor García Tapia, entre otros, ¿verdad?, la enorme riqueza científica y técnica de la España del siglo de oro, que es una cosa que siempre se había pasado por alto. Bueno, la mayor parte de las patentes son para aprovechar el agua, porque es el problema básico de España de toda la vida de Dios, claro. Entre otras cosas, por ejemplo, a alguien se le ocurrió a un molino darle la vuelta y inventar el principio de la turbina. Pues mire usted, España y yo somos así, señora. Claro. Y Simancas está más cerca de Tordesillas que de Valladolid. Tordesillas merece la pena ser visitada. También es verdad. Y Valladolid también. Venga, publicidad, venga. Y a la vuelta vamos con el asunto de los menas, que es la gran polémica del día. Y he ido, por así decir, dos o tres temas muy importantes que discernir. Uno, el infame espectáculo de pactar con Puigdemont una cosa así. Claro. Dos, el problema objetivo de los menas, del que hay que hablar, porque es un problema objetivo. Y tres, qué poquito nivel, de verdad, la clase política. ¿Quiere usted que le diga? Es que da una pena todo. ¿Se acuerdan del cardenal Cisneros? A la publi, venga. Cardenal Cisneros, dice. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda
segura e indolora. Gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. ...23-21, vamos con el gran asunto político del día, que es evidentemente... Bueno, hemos empezado a hablar de corrupción, o sea, y todavía nos queda por controlar alguna cosa, pero en fin, hoy la polémica era el pacto entre el gobierno Sánchez y el separatismo golpista y prófugo catalán para repartir los menas por España, de tal forma que a Cataluña le toquen menos que a los demás. A los demás les dicen que no es una cosa muy buena, pero por eso se los quitan. O sea, de verdad, bueno, es indecente. Es indecente, pero ¿qué le voy a contar a usted que no sepa? Pues si no lo sabe, se lo cuenta Gloria Sacristán. Sánchez se arrodilla de nuevo ante las peticiones de Junts. Como exigían los independentistas, el gobierno modifica la ley de extranjería y aprueba el reparto entre las comunidades de unos 4.400 menas que están hacinados en Canarias. Un reparto que no va a ser igual para todas las comunidades. Cataluña solo acogerá a 20 o a 30, mientras que Madrid tendrá que hacerse cargo de 700 o más. El gobierno lo considera un hito histórico. Estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, una respuesta que entendemos que es justa, que es equilibrada. Mientras, los independentistas sacan pecho de lo acordado y aseguran que corrige la desigualdad con Cataluña. Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica. Junts continua treballant per Catalunya. Para Vox es un acuerdo irresponsable. Se trata de una absoluta irresponsabilidad con los españoles, que son al final quienes sufren las consecuencias de estas políticas. No las sufre Pedro Sánchez, que está en la Moncloa. El PP también rechaza lo pactado y acusa al gobierno de mercadear con los menas. El gobierno de Sánchez ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad. Con un acuerdo en el que se va a aplicar, digamos que el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia, para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería. Para Isabel Díaz Ayuso, el reparto de menas es lamentable y advierte que llevará a los tribunales y a la Unión Europea este pacto entre gobiernos e independentistas. Una postura que también ha adoptado en las últimas horas el gobierno de Aragón. Las comunidades del PP lo tienen claro, no acogerán menas si el gobierno no lo financia. Lo que va a hacer la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios donde gobierna el Partido Popular. Negarse a acoger menores inmigrantes si no hay capacidad para alojarlos con respeto y con garantías. Esta posición de los populares es inaceptable para Moncloa, que incluso acusa a los de Feijóo de romper el país por no aceptar lo pactado. Pero es que ni siquiera los socios de Sánchez están conformes con lo acordado. Podemos lo considera un parche, mientras que Junqueras lo critica. Muy preocupante y creo que no soluciona la cuestión. Es decir, políticas migratorias más duras no sirven para reducir la migración. No, ¿qué va? La estimulan. O sea, cada vez que habla de verdad sube el pan y se lo come después. Vamos a ver, la señora Nogueras ha hecho esas declaraciones en el pasillo porque le parecía sucio hacer la comparecencia donde estaba la bandera de España. Y mis compañeros periodistas, en lugar de decirle ahí te quedas, han ido detrás de ella con el micrófono. Sois unos percebes todos. Porque a esa señora le estáis pagando vosotros el sueldo también. Membrillazos. Yo solo te recuerdo que la Asociación de Periodistas del Congreso le dieron el premio a la portavoz de Bildu. A la portavoz de Bildu, sí. Al final todos quieren. Bueno, el que se queda en una situación un poco desairada ciertamente es el PP. ¿Por qué? Porque la ideica consiste en lo siguiente. Bueno, para empezar, no es verdad que Cataluña tuviera más menas que Madrid. La cifra acaba de publicar la Vox Populi y me parece que tenían 218 más en Madrid que en Cataluña. Ahora, a partir de ahora ni le cuento. Comunidades más perjudicadas por el reparto, porque la palabra es perjudicado, si no, no protestarían tanto, Madrid y Andalucía. Más beneficiadas, Cataluña y el País Vasco, asombrosamente. Cualitativamente, no en número, pero cualitativamente, regiones uniprovinciales como La Rioja o Asturias se van a encontrar de repente
que no pueden asumirlo y no se lo van a pagar. Claro, ¿y ahora el PP qué hace? ¿Se acuerda usted lo que decía Moreno Bonilla? Es que yo no me resisto a... Cuando la ruptura aquella de los acuerdos y todo eso... Mire usted, si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. Moreno Bonilla, que no es idiota, no lo es, sabe perfectamente lo que todo el mundo ha publicado. En Canarias ha sido el gobierno canario quien ha contado que más del 50%, y lo dejó ahí, de la gente que había llegado eran mayores de edad. El gobierno de Aragón, que les hizo la prueba de edad, constató que el 90% tenían más de 18 años. Por otra parte, en el reparto, la categoría MENA es gente de una media edad de 20 años, porque los extutelados entran, ¿vale? Y luego, por otro lado, del 94% varones, efectivamente, y pues, con muchísima diferencia los más marroquíes. Pero como es que el 65%, creo recordar la última cifra, es decir, gente que no viene de un país que esté en guerra o muerto de hambre y tal, o sea, no es eso. Claro, entonces, ¿qué haces? Bueno, cambiar la política de inmigración, sería lo suyo. ¿Y qué? Pues ahí el PP también tiene su resbalón. ¿Se acuerda usted que el diputado de la Asamblea de Madrid el otro día que se puso tan digno? Que tiene mucha risa, porque lo que él se puso a romper una propuesta de Vox. Fue muy teatral, hombre, mire, así. Por supuesto que no estoy para nada de acuerdo, señores de Vox, no estamos para nada de acuerdo con esta campaña. No podemos apoyarla. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular siempre hemos estado por el máximo respeto a una inmigración ordenada, legal, con control de fronteras y desde el origen. Por eso no podemos estar de acuerdo, porque nadie es ilegal en esta ciudad y todos son bienvenidos siempre y cuando cumplan con la normativa. ¿Sabe usted lo que ponían en esos papeles? Que Vox defendía una inmigración legal, ordenada, con control de fronteras y desde el origen. O sea, es que claro, estamos en el estado caca, culo, pedo, pis de la política, ¿no? Es una desfachatez total. Justamente quería hacer un comentario sobre eso, porque bueno, obviamente que es terrible el pacto que hoy declara el PSOE con Junts, pero también es terrible y hay que quitarle la careta al PP cuando siempre han dicho que, bueno, que fronteras abiertas, puertas abiertas y aquí cabe todo el mundo, cuando realmente no es así, cuando realmente España sufre una política migratoria fracasada. Tenemos obviamente una inmigración masiva, descontrolada, incompatible además, que no se adaptan y sufrimos las consecuencias de eso a diario. Yo, por poner un ejemplo, yo vivo en el centro de Madrid y anoche justamente cuando fui a entrar al portal de mi casa me encontré con un cartel inmenso que decía que había que echar llaves porque estaban robando. Y esto es producto justamente de dejar entrar a unas personas que al final nos desprecian a nosotros. O sea, nos desprecian a los que somos dueños, porque somos así, somos dueños de este país y a muchos de lo que hemos venido a aportar, porque yo también soy inmigrante. Soy inmigrante venezolana, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahora y con este reparto, además, que no solamente se va a quedar en estos 700 o en estos 30, no, esto es solamente una primera fase. Esto viene a más. Bueno, vamos a ir a más. Claro, y peor. Claro, sobre el reparto lo que hay que recordar es cuando el Partido Popular nos echó de los gobiernos autonómicos diciendo que, hombre, eran unas pocas decenas que se iban a repartir. Ahora ya son miles. Sí. Ya son miles. Pero curiosamente en este reparto que ahora ha pactado Sánchez, efectivamente País Vasco y Cataluña son los que menos menas van a recibir y son los que más dinero se van a llevar. Claro. Es que es curioso, se quedan con el dinero, pero los menas para los demás. ¿Y por qué pasa eso? Porque son conscientes los de Junts y los nacionalistas y cualquier persona que tenga un poco de sentido común y dos ojos, que esta invasión inmigratoria que estamos sufriendo... Con uno también. Y también con esta invasión inmigratoria que estamos sufriendo, la primera consecuencia es el aumento de inseguridad y de delincuencia que están sufriendo todos los españoles. Y porque esto además
no se puede soportar, es imposible, ya no por inseguridad, sino también porque colapsan los servicios públicos y porque no hay país que resista una invasión de estas características, no se pueden asumir de ninguna de las maneras. Por eso cuando nosotros hacemos campañas en contra de la inmigración ilegal, pues ahí surgen pues señores como este que hemos visto del Partido Popular, el Partido Socialista, diciendo que estamos en contra de toda la inmigración y que somos una especie de personas deshumanizadas. No, lo que nosotros queremos es una inmigración legal, ordenada, y que el señor que viene a este país esté de acuerdo con las normas de este país y respete esta cultura que tenemos en España, porque precisamente también los que se llenan la boca de grandes feministas y grandes defensores de derechos LGTBI son los que abren las puertas a todos estos que son los que violan a las mujeres, los que pegan a los gays, a las lesbianas y a los transexuales, con lo cual son ellos mismos los que están ocasionando el problema. Sí. Por cierto, ¿qué lo has dicho tú? Los menas, en su inmensa mayoría, no son menores, son mayores de edad. Y nosotros tenemos constancia de los que han llegado a Baleares que muchos de ellos están en contacto con sus familias, con los teléfonos de última generación que tienen. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos señores? Devolverlos con sus familias. Y aquí no hay que hablar de reparto, aquí lo que hay que hablar es de que no llegue ni uno. Que no llegue ningún ilegal y que los menores sean devueltos a sus familias. Normalmente no hay que repartir, hay que deportar. A este argumento que es el de Vox, lo que se puede es que la ley te lo prohíbe. Porque si es menor, tienes que evaluar si en su lugar de origen está siendo maltratado. Es decir, igual la ley dice eso, pero la ley también protege su derecho a la propiedad de una casa, por ejemplo, y se han hecho otras leyes que convierten ese derecho en papel mojado. Es decir, que al final el argumento de que es que la ley dice... Bueno, y luego, la ley dice luego que la la cuestión... inmigración debe ser legal, no ilegal. Claro. Entonces ya partimos de la base. Pero ahora de los menores. Pero de los menores también, porque los menores están identificados y se conoce su origen. Hay que devolverlos. La cuestión yo insisto en la cuestión de la prueba de edad. El hecho de que se haya negado sistemáticamente y cuando han empezado a hacerlas por presión, por la pura presión social, te salga lo que te salga, o sea, yo es que me niego a seguir hablando de menas. Ostras, que un tío de 17 años no es vulnerable, leche. Yo que lo repito, que a los 17 yo era soldado, ojo, Claro, en fin. Y estos también. Es que estos vienen en edad militar. Es que estos no huyen del hambre ni de la guerra, es que vienen en perfecto estado físico. Exactamente. Bueno, es que estamos viendo las imágenes. Oye, ¿cómo entrenan en las playas de las Islas Canarias? Cualquiera que se pase por Gran Canaria, cualquiera de las playas de cerca de Las Palmas, que los ves a mitad mañana perfectamente formados todos haciendo sus ejercicios. Y además con ayudas, porque además reciben ayudas por todos lados. Vamos a Enrique, Alex, tema de reparto, etc. Es que se están tratando varios temas. Claro. Entonces, voy a lo de... Es que el que menos discusión, creo, tiene, es lo del pacto o sea, cómo se... La cacicada. Bueno, eso da asco, y punto. Y además de dar asco, pone sobre la mesa las estructuras fundamentales que es que nos están gobernando en temas esenciales los separatistas, porque son los que imponen temas esenciales. Después, pero que sé, la taromaquia les importará menos y tal, pero esto sí, están gobernando ellos, que son racistas, por cierto. Y en segundo lugar, pone en evidencia que la España de las autonomías es una cacofonía ya verdaderamente lesiva, ¿no?, para la sociedad, porque claro, al final no sabes si lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer, pero se vende a una para sacar una ley que después las otras dicen, no, pero esta ley yo no la voy a aplicar. Bueno, esto es... o sea, digo porque, por ejemplo, en Francia se han hecho reparto de migrantes. No digo de menas, porque no lo sé. No, eran mayores, sí. Bueno, y ahí no había ningún prefecto de una provincia, decir, no, aquí no, ¿usted qué dice? No, ahí han sido las localidades, han sido los pueblos. Sí. Claro, eso sí, sobre todo pidiendo el dinero, ¿no? Porque es verdad, o sea, si le das un marrón y tienes la potestad, como eso, pero hombre, financialo, evidentemente. Eso es una cosa, lo del pacto es que es lo peor, vamos a ver. Después, evidentemente, hombre, yo creo que se está haciendo mal la política frente a, sobre todo, un país como España, que es frontera terrestre, la única frontera terrestre con el Islam magrebí y árabe. Porque los turcos, o sea, Bulgaria tiene a los turcos, que es otra cosa. Es la única, y quitando la terrestre, tiene 20 kilómetros de mar, o sea, nada.
evidentemente no está haciendo una política, a mi modo de ver, prudente e inteligente, ¿no? Que no debería ser una política de todo y tal, en fin, una especie, no nos atrincheramos o hacemos un muro a lo Trump, sino sencillamente cosas tan elementales como comprobar que el que viene pues no es un mena, y lleva barba y ya no es, mire usted, no es un novillo, es un toro de 5 años que embiste. No, ese tipo de cosas, y además tiene mucha razón, creo que fue Canarias una de las que dijeron, lo pidieron, bueno, pues por lo menos que si nos lo dejen, creo que de aquí que nos den la cartilla sanitaria, que nos saben, en fin, cosas de estas, ¿no? Y en tercer lugar, yo estoy de acuerdo con don Jorge, creo que de todas maneras, para hacerlo bien, en este momento es necesario cambiar unas cuantas leyes, pero no en este sentido, como han hecho esto, ¿no? Cambiar unas cuantas leyes, ¿verdad? Y posiblemente replantearse algunos acuerdos internacionales, de los que incluso te puedes descolgar, ¿no? Porque muchas veces te obligan a... Independientemente que lo hagas mal, como tú dices, no, pero entonces hay que averiguar el maltrato y tal y cual. Bueno, pero sí, pero bueno, ¿con cómo averiguo el maltrato? Con la seguridad, vamos, es que Marruecos tiene asistencia social, o sea, no se cree que... Yo lo decía al principio del programa y esto es muy importante, o sea, aquí mucha gente sigue con la idea realmente alucinada de que Marruecos es Burkina Faso. Marruecos es un país que tiene, para empezar, no está superpoblado, tiene una tasa de reposición ahora mismo del 2,3% así, o sea, es envidiable. Claro, hay que ser nosotros, pero superpoblado para nada. Desde el punto de vista económico hay problemas serios particularmente en el sur, pero se están gastando miles de millones de euros, por cierto, buena parte provistos por Europa, ¿verdad? En todo género de cosas, armas incluidas. Armas incluidas, claro. O sea, no es un país que necesite acogerle para nada. O sea, aquí hay otra cosa detrás. Sí, por ejemplo, hay una idea que se dice, claro, yo no puedo enviarlo si la familia no lo reclama. Oiga, no, eso, pues si eso es la ley, hay que cambiarlo. Yo puedo enviarlo y que se ocupe el Estado suyo, aunque la familia no lo reclama. Vamos a ver, que si un chaval de 17 años lo encuentra además, un día en Burdeos rompiendo un escaparate, la policía francesa lo coge y lo pone en la frontera española. Claro. Pero claro, es que, en fin, bueno. De todas maneras, bueno, primero hay que aceptar la realidad de que África no cabe en Europa, punto uno. Punto dos, la mayoría no son menores, por lo tanto, si no son menores, esos no hay que pedirles permiso a los padres ni nada por el estilo. Porque, no, claro. No, claro, es que esos son la mayoría, no sé si están en el 70-80% o más. No es Ucrania, que dicen, no, es que nosotros aceptamos a los ucranianos y tal, ¿cómo no vamos a aceptar a los marroquíes? Es que Ucrania está en guerra. Exactamente. Marruecos no está en guerra. No. Y no es un país en el que vamos, es la primera noticia que yo tengo de que en Marruecos se maltrate a los menores. Yo no sé, esto es como la leyenda negra de España que colgamos a los galgos de las encinas y hay un galgo colgando de cada árbol. No. O sea, los que son menores, que son el 20%, yo no sé el porcentaje realmente de esos, vale, habrá discusión. El resto, si esto no fuera España, fuera Estados Unidos, estos automáticamente iban a su lugar de origen porque Trump ya lo ha hecho, ha mandado a los del Salvador contra el criterio del juez que se lo quería prohibir y ya están en la cárcel de Bukele, los terroristas estos. Entonces, pero que no son salvadoreños. Ya, además. Los venezolanos, pero es que además... No, pero esto es que habían cometido crímenes y todo eso. Bueno, es otro tipo de migración. Sí, pero el juez quería tal. Y Trump los ha montado en el avión y ahora que el juez reclama... Es otro tipo de inmigración, pero lo que ha llegado a Baleares de Argelia... Bien. Nosotros tenemos de todas. Es que en Baleares, datos policiales y además circunscritos, por ejemplo, a una zona muy turística como es la playa de Palma, el 90% de los robos y agresiones con violencia son cometidos por argelinos. Así es. Es que, a ver, es el dato. Yo creo que se ha repetido mucho el efecto llamada, pero yo creo que hay que recalcarlo las veces que sea necesario, porque al final nos damos cuenta que también lo que ocurre en nuestras fronteras es que ocurre esto, el efecto llamada. O sea, al final, si vienen ellos en manada, tiran los pasaportes, mienten y ya ven que aquí se les acoge y tienen un territorio, digamos que fértil para todo el
todo tipo de fechorías, que es lo que hemos visto en lo que se ha convertido nuestro país, pues por supuesto van a seguir ocurriendo estos casos en más y en más y en más oportunidades y no lo vamos a poder paralizar. ¿Por qué tenemos que soportar en este país tener a señores ilegales, marroquíes, argelinos, cometiendo delitos y violando y con antecedentes en la calle? ¿Por qué? Porque han vuelto a detener a Mohamed no sé quién, es la número 15. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo esto? Bien, esto sí que mezclar un poco todo, porque efectivamente el problema de la inmigración es muy amplio, el de los MENAs es una parte de ese problema. Sí. Pero es una parte del problema de la inmigración, no es una cuestión de asistencia humanitaria. Eso sí que quería subrayarlo, vista la realidad. O sea, no estamos hablando de 3.000 niños que abandonan Burkina Faso porque se mueren de hambre. Y allí unos negros les pegan, o sea, no estamos hablando de eso. Y hablando, aquí la publicidad, de leyes, yo quisiera que me lo confirmaran. Además, creo que tenemos un tratado o un acuerdo con Marruecos específico sobre inmigración, ¿no? Pero haya o no tratado, cuando una patera llega... Aquí lo que tendría que haber es unas pateras nuestras... Las contrapateras. Que el patero fuera un guardia civil, como Dios manda, y antes de tocar la arena de la playa, automáticamente todos, los que no sean menores, por supuesto, una madre con un niño no, pero de esos no viene ninguno, esos de vuelta al puerto de origen. No, la ley del mar... Si están identificados por los satélites... La ley del mar dice que al puerto de origen. A la pública hay que hablar de corrupción. Se nos va a quedar fuera el tema de la Unión Europea y de Sudáfrica, que me quería yo pelear con Calvet, pero le va a salvar, o me va a salvar a mí la campana, porque no, creo que no va a dar tiempo. Si nos cabe, lo meteremos. Pero ahí es muy importante hablar de las revelaciones en materia de corrupción sobre Santos Cerdán. Estos audios que van saliendo de empresarios, de no sé qué y tal, no les daríamos mayor crédito si no fuera porque es que luego van al juez y lo cantan, como ha pasado en el caso de Carmen Pano. O sea que es muy importante y esto va creciendo, creciendo, creciendo y está empezando ya a adquirir una dimensión, en fin, y yo sé que es un tópico y que solo sirve para que nos enfademos todos mucho más, pero esto no podría pasar en ningún otro país de Europa. Por cierto, chica nueva, en la esta de Ábalos, se llama Melissa. O sea, que ya tenemos, ¿sí? O sea, ya tenemos a Jessica. Eso es una hierba, ¿no? Sí, Jessica, Andrea. Eran 6, ahora hay 7. Ivonne, no, Nicole, ¿no? Jessica, Andrea, Nicole y ahora Melissa. Y bueno, es una pyme, ¿eh? Eso ya es una pyme. Eso ya es una pyme, efectivamente. En fin, nos vamos a la publicidad. Si no tiene usted para el fin de semana, en realidad puede ir cualquier día, pero yo se lo aconsejo el fin de semana, el Café de la Ópera. El Café de la Ópera, que está en la calle Arrieta, o sea, al lado del Teatro Real, la misma plaza de la Ópera, parking Teatro Real, se aparca muy bien, sin problemas. ¿Y qué es? Pues mire, el no tan viejo, pero siempre sugestivo recurso de la cena cantada. Ellos renuevan cada temporada además su oferta gastronómica, siempre con referencias al mundo de la ópera y de la zarzuela, y los viernes y los sábados por la noche, óperas, números de ópera, números de zarzuela para hacer las delicias de los comensales. O sea, es un sitio precioso si a usted le gusta la música y quiere. Además, son cantantes profesionales. Ya le contaré yo otro día así en Petit Comité de dónde salen casi todos ellos. Son unas voces maravillosas. Y lo que cantan, y con la música, y etcétera, que no se lo puede perder. El Café de la Ópera en la calle Arrieta 6, en Madrid. Vámonos a la publi y a la vuelta, vamos a ver, a Santos Cerdán. O sea, pasar de Verdi a Santos Cerdán debe estar prohibido, ¿verdad? Hala. Las cosas que te enseñan. 22:48, aquí siguen a lo suyo. A usted no le importe. A usted no le importe. Vamos con el asunto de la corrupción. O sea, hay que contarlo. Yo sé que mucha gente ya le resulta cansino y aburrido, pero bueno, como al principio del programa con los abogados de Liberum hemos hecho un poco un mapa, como la semana pasada con Marta Castro, y mal que bien uno se oriente en el laberinto, ahora vamos a otro momento. Otro momento en el que estamos hablando ya de algo que levantó Aldama, que son las mordidas entregadas al Partido Socialista y al grupo que forman Koldo, Ábalos y ahora también, al parecer, Santos Cerdán. Y estamos hablando de mucho dinero porque estamos hablando de contrataciones públicas. Contrataciones públicas enormes. ¿Se acuerda usted del 3%? ¿Qué va? Aquello era no. Hasta el 20%.
Este es el testimonio de un empresario con voz distorsionada, pero lo vamos a sacar, ¿sabe usted por qué? Porque Carmen Pano también habló así la primera vez y luego acabó diciéndolo ante el juez. O sea, este hombre que ha hablado sabe lo que ha hecho y sabe que tarde o temprano, más temprano que tarde, va a acabar ante un juez contando esto. Pero yo le podría decir que casi cada día el señor Koldo García reportaba o hablaba con el señor Santos Cerdán. ¿Lo hacía delante de ustedes cuando estaban reunidos? No, pero no es una persona que tenga una voz suave y cuando coge el móvil se oía, bueno, toda la tragantía se enteraba de que hablaba con él. Cuando acababa decía, es que estaba hablando con Santos Cerdán, yo pensaba, ¿quién será este? ¿Y qué relación cree usted que tenía Santos Cerdán con José Luis Ábalos? Lo que yo intuyo es que podía ser perfectamente un testaferro del señor Ábalos, porque tenía que ir todos los días a reportar al señor Santos Cerdán. Pero, ¿y qué le decía Koldo a Santos Cerdán? No te lo puedo decir, no lo sé, pero era curioso que siempre hablara. Hombre, yo puedo entender que hablara con su novia, que hablara pero con un señor que siempre voy a hablar con... Esto lo tengo que hablar con Santos Cerdán. Hablaba mucho de esta persona. Pero ¿Esto qué? Relacionado con el Grupo Azul. Con alguna de los proyectos que había encima de la mesa. Bueno, es decir, tienes la llamada a cada vez que había un contrato público. Todo huele a lo mismo, a una trama organizada para recuperar. Y ahora habrá que poner esto en contexto. Lo recordará usted, el famoso asunto del cupo vasco que decían aquellos, ¿no?, que era el dinero que teóricamente iba a ejecutivas federales, o sea, regionales socialistas, cosa por cierto que hasta solo sabemos lo que han contado, y nada más. Eso y el extraordinario incremento patrimonial de Santos Cerdán, eso sí. Bueno, una vez más, la cúpula podrida del PSOE, ¿no? No creo que sorprenda. Esto corrobora que seguirá abriéndose la caja de Pandora, como digo yo, porque seguro que más cosas y más cola traerá esto. Y esto también demuestra una vez más la sinvergüenzura, ¿no?, que trae el PSOE siempre y que hacen sus negocios turbios, oscuros, turbulentos, de espalda a los españoles y con el dinero de los españoles, además. Entonces, pues no sorprende, obviamente que no sorprende, porque la cúpula del PP, también, sí, del PSOE, un interesante acto fallido. Es eso, se ha convertido, ha sido siempre eso, una cúpula podrida y bueno, de aquí en lo adelante yo creo que seguirá abriéndose mucho más casos de esto, ¿no? O sea, de cómo cobraban ilícitamente, de cómo se relacionaban. Bueno, yo creo que esto va a traer más. Es interesante porque quiero recordarle que todo esto empieza con el asunto de las mascarillas. Lo hemos recordado antes con Liberum, y a partir de ahí aparece un personaje que es Aldama, y en torno a ese personaje una trama, y hay una parte que afecta solo cuestión mascarillas, hasta donde sabemos, y desapariciones misteriosas. Desapariciones misteriosas de 1 millón, ¿cuánto era? 400.000 mascarillas que han desaparecido, pero el dinero sí se pagó. Bueno, y adherido a esto, el asunto de los hidrocarburos. Y con los hidrocarburos, contrataciones y mordidas y a partir de ahí ya. Y Titos Berni. Sí, pero eso es otra historia, de momento. Claro, de momento. Pero es que todas las historias están entrelazadas unas con otras. ¿Cuál es el origen o el centro de toda esta inmensa trama de corrupción? Pedro Sánchez. Todo esto desde que está Pedro Sánchez del Partido Socialista. Vamos a ver, es verdad que la historia del PSOE es la historia del latrocinio desde ya hace muchísimos años, pero desde el momento que Pedro Sánchez asalta el poder en el Partido Socialista, rodeado de todos estos, los de los puticlubs y todos los demás, de ahí sale una trama, sale una trama que no sabemos hasta dónde llega. Esto puede ser mucho más grande todavía. No sabemos hasta dónde llega. Y si se deja investigar, que lo está haciendo muy bien la UCO, la Guardia Civil, podemos saber hasta dónde va a llegar, que yo creo que es mucho más amplio del actual escándalo. No sabemos aún la proporción de la corrupción del Partido Socialista. Lo que dicen los investigadores, y esto es importante subrayarlo, es que esa parte más gorda está en torno a la trama de hidrocarburos. Tan gorda
como que implica a los ministerios que por lo menos tuvieron que hacer la vista gorda para que aquello fuera posible y luego no perseguirlos cuando empezaban a defraudar. Pero hay una cosa que usted debe saber, por si acaso de repente todo se frustra, que es que esto no es una sospecha que suelto humo de pajas. En toda esta historia de los hidrocarburos se sospecha además la participación de alguna gran petrolera española o alguna pequeña petrolera vinculada a una grande que cuando le llegaba el material lo vendía. Claro, y todo esto con la República Dominicana, Venezuela, República Dominicana, España. Y bueno, efectivamente, si eso está allá. Claro, tenemos la chorizosfera más grande que hayamos podido conocer. Sí. Y lo que es asombroso es que siga el presidente del gobierno y este gobierno al frente del país. Es que esto no sucede en ninguna parte del mundo, medianamente serio. Esto puede suceder pues donde roban ya de forma institucional, como en tu país, como en Venezuela, pero no hay ningún país con un mínimo de democracia que aguante un gobierno podrido hasta arriba de corrupción como el de Pedro Sánchez. No existe. Hemos visto casos de otros países europeos donde porque uno copiara una tesis doctoral dimitía. Y aquí no solo copiar una tesis doctoral Sánchez, sino que ha robado manos llenas. Históricamente, Enrique y yo, que somos los más viejos de esta mesa con mucha diferencia, hemos conocido casos importantes de corrupción en la política francesa, por ejemplo, de los tiempos del príncipe de Broglie, es decir, que en los años 50, 60 y tal, sonadísimos. Bien. Un primer ministro que era Bérégovoy que se pegó un tiro, una cosa... Hemos visto en Alemania directivos bancarios que se abrían las venas en la bañera. Hemos visto en Italia una corrupción sistémica, bipartidista, por lo menos bipartidista, Vaticano incluido. O pentapartidista. O pentapartidista, con el Partido Socialista que desapareció y la democracia cristiana que prácticamente lo mismo. Pero al final era siempre corrupción política. Es que esto no parece corrupción política, es que parece una banda criminal. Sí, es que estamos gobernados distinto, por delincuentes, esa es la verdad. Sí. Esto es meter la mano, sí. Yo lo fijo en esto que no soy... Vamos a ver, Ábalos está en lo de hidrocarburos, ¿sí? ¿Está en lo de hidrocarburos o no? Ábalos está en hidrocarburos en la medida en que formaba parte de los dos procedimientos necesarios. De todas formas, la causa por la que él está en el Supremo, hasta donde yo sé, es mascarillas. Mascarilla, no. Lo digo porque sigo viendo el caso de Santos Cerdán, que parece soluciones de gestiones. Muy evidente que evidente que, en fin, está ahí tan cerca de que se está abrasando, que se está haciendo un cordón protector de otras esferas, como aquí, alrededor de Ábalos. O sea, Ábalos sería el último extremo, ¿no? Bueno, y Santos Cerdán entra por ahí y no pasa de ahí, ¿no? Bien, bueno, en toda la... esto huele mal, en fin, después está la sabiduría popular y todo eso, y entonces el gran problema es lo que ha dicho don Jorge, es decir... Pero después no se respeta la decencia y la ética democrática en absoluto, como se hace por un presidente del Bundesbank, pues tú has citado el que copió, su mujer tuvo una multa por hacer delito no de infiltrado, ¿cómo se llama?, de conocer la bolsa, delito de, bueno, que ella sabía de antes lo que iba a hacer, cierta compañía y delito de iniciado, perdón, delito de iniciado. Bueno, y el presidente del Bundesbank dimitió inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que está claro es que en este país eso no funciona y 7,5 millones de gente no le importa. No le importa. Es que esta es la gran cuestión. Y aquí eso es muy importante porque ya es una cuestión que ya no es política, psicológica. Psicológica y cultural, o sea, somos el país de la picaresca y dice, bueno... Yo aún confío y tengo esperanza de que la gente se dé cuenta de que esto así no puede seguir y que este hombre no solo es corrupción, nada más nos queda, dejarnos un poco más, Elena, 30 segundos. Mucha confianza tienes. Don Enrique Calvet, don Alex Dajay, don Jorge Campos y doña Edmari Maucó, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y nosotros, vamos a seguir aquí charlando, que eso está interesantísimo. Ya mañana le cuento lo de Siria y Sudáfrica y también y Úrsula y lo que vamos a hablar aquí esta noche aquí entre nosotros cuatro. Hasta ahora mismo.